durante el desarrollo de esta actividad de manera que evitemos las interrupciones. Bueno, quiero contarles que esta mañana es el equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada de nuestra agencia el encargado de compartir con ustedes los detalles de esta convocatoria 2024 del concurso Startup Ciencia, que como bien ustedes saben está orientado a empresas de base científico-tecnológica y con el propósito obviamente de apoyarles en el proceso de desarrollo tecnológico, de innovación, en la validación técnica de negocios, de nuevos productos, nuevos servicios, de manera que podemos apoyarles en facilitar su entrada, ya sea a mercados nacionales y, por qué no, también a mercados internacionales. Antes de comenzar a trabajar esta mañana, les quiero contar un poquito de la estructura con la que vamos a operar. Muchos de ustedes quizás ya la conocen. Vamos a comenzar con una presentación a cargo del jefe del Departamento de Transferencia y Emprendimiento de nuestra agencia, Esteban Zapata. Y posteriormente vamos a las preguntas que ustedes puedan tener respecto a la convocatoria. Como somos un grupo importante de personas conectadas, les quiero pedir encarecidamente que esas preguntas las canalicen a través del chat de Zoom. Desde ahí, nosotros vamos a levantar las preguntas y las vamos a formular a Esteban y al equipo que hoy nos acompaña. Como ustedes también lo habrán visto, estamos grabando esta actividad y la vamos a dejar disponible para ustedes de manera posterior en el canal de YouTube de nuestra agencia y también con acceso desde la ficha del concurso Startup Ciencia 2024 que ustedes pueden encontrar en nuestro sitio web. Y bueno, no me extiendo más y quiero dar la bienvenida a Esteban para que comencemos con la actividad de esta mañana. Buen día, Esteban. Buen día, Jimena, y también darle la bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. En este caso nos toca presentar la convocatoria del concurso 2024 de Startup Ciencia. En el caso, pueden saber también, nosotros acabamos de adjudicar una convocatoria hace poquito, un mes y medio atrás, por lo tanto, haber abierto en esta ocasión para nosotros también es muy novedoso tener dos convocatorias al año. El único propósito de esto básicamente tiene que ver con un ajuste en el calendario de ANID para los próximos años, por lo tanto se esperaría que las siguientes convocatorias fueran en la misma fecha, es decir, Startup Ciencia 2025 y en adelante debieran ser en este periodo. Por lo tanto, en este caso hay un año especial. Hay que aprovechar la oportunidad, dado que hay un concurso reciente que se adjudicó y por lo tanto esas postulaciones que no fueron afortunadamente adjudicadas van a poder volver a repostularse muy rápidamente y reformular algún aspecto, alguna debilidad, que ahí la podemos compartir con ustedes y darle los tips para que en el fondo tengan una postulación exitosa en esta convocatoria. No sé si están viendo la presentación ya. Sí, Esteban. Ya, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a este taller. Este taller está compuesto principalmente por una presentación de nuestro instrumento Startup Ciencia, con su alcance a través de bases y algunos contenidos técnicos de estas bases, y también la admisibilidad, por supuesto, que siempre es muy importante darla a conocer en cada una de las convocatorias. No nos gustan que los proyectos que postulen queden fuera de base y en ese sentido pierdan la oportunidad de ser evaluados. Presentarles también nuestra agencia, nuestro edificio que está ahí, lo pueden visualizar. Esto siempre lo presentamos debido a que como beneficiarios empresas, en este caso, potenciales, no necesariamente tienen una relación con la NIT y por lo tanto también es importante presentar este aspecto de nuestra Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. De luego vamos a hacer un repaso por el formulario de postulación, que también es importante conocer los componentes. Y finalmente, si nos alcanza el tiempo, hacer un breve repaso también por la plataforma de postulación, con una demostración en línea, digamos. Bien, vamos a dar inicio a este taller, como les decía, con los contenidos principalmente de la convocatoria, las bases y la admisibilidad. Nosotros como equipo del Departamento de Transferencia y Emprendimiento de la Subdirección de Investigación Aplicada estamos convocando a este concurso este año. Va a ser evaluado, ahí vamos a repasar el tema del calendario, va a ser evaluado durante el verano de este año y por lo tanto la adjudicación se esperaría que fuera a comienzos de marzo o abril del próximo año. Como recomendación, durante la presentación, por favor mantener los micrófonos en silencio. Al final del taller, realizar preguntas relativas a la temática del taller. Siempre nos pasa que hay alguna posibilidad de hacer otras consultas un poco colaterales al contenido técnico de la presentación, por lo tanto también ahí les pedimos focalizarse en el contenido de la presentación cuando hagan las preguntas. Y por último, recordarles que esta va a ser grabada y por lo tanto van a poder tener acceso también
una vez que nuestro departamento de comunicaciones, también a quien agradecemos la colaboración en estas presentaciones, se las haga llegar a través de la vía de la publicación del link. En esta convocatoria tenemos un tema adicional que yo quiero comentar, que tiene que ver con el apoyo a unos objetivos de desarrollo productivo específicos que se llaman DPS, que vamos a tener un énfasis dentro de la propuesta de postulación este año. Nosotros vamos a promover que el desarrollo de las tecnologías, de las innovaciones y de las validaciones que se ejecuten, si en el caso que ustedes eh, puedan adaptarlas o seleccionarlas en alguno de estos temas o de estas áreas, va a ser importante para nosotros que la puedan marcar, ¿cierto? Ahí hay tres ámbitos específicos de la convocatoria. Una es descarbonización justa, otra es resiliencia a la crisis climática, los impactos socioambientales y por último la sofisticación y diversificación productiva sostenible. Estos objetivos de PS que se llaman no tienen necesariamente un puntaje adicional, ni tampoco tienen un financiamiento adicional por parte del proyecto total. Sí tienen una fuente de financiamiento, pero no tienen un financiamiento adicional respecto al área que se va a desarrollar. En ese sentido, cuando ustedes estén postulando y cuando revisemos la convocatoria y los alcances de la convocatoria y del formulario, verificar que en una sección del formulario ustedes puedan marcar este aspecto. Lo quiero destacar porque para nosotros es importante darlo a conocer y identificar que los proyectos de Startup Ciencia también se están adquiriendo en el fondo alguna de estas tres áreas de los objetivos de PS y de desarrollo productivo que desde el Ministerio se quieren implementar. En el formulario lo vamos a repasar en detalle, por lo tanto quería reforzarle eso para que cuando toque ese espacio. El público objetivo de nuestra convocatoria tiene que ver con personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro, pertenecientes a la categoría de micro y pequeña empresa. ¿Ya? Eso es bien importante porque en ese foco nosotros nos estamos concentrando y estamos entregando el beneficio del subsidio que se espera entregarle a cada uno de los ganadores. Respecto al tema de la antigüedad de la empresa de tamaño micro o pequeña, se espera que sea no menor a 10 años, no mayor a 10 años, contados desde la fecha del cierre de la convocatoria. La convocatoria cierra el 16 de noviembre del 2023, por lo tanto, vamos a contar 10 años hacia atrás contados desde esa fecha. Una condición para aquellos proyectos que fueron adjudicados o empresas beneficiarias que recibieron el subsidio ahora en la convocatoria recientemente adjudicada del 2023. Estas no van a poder participar en la convocatoria como con esa empresa y con ese ruto. Bien, por lo tanto es importante nosotros recordar eso para efectos de aquellos que recién ganaron, tengan esa precaución de no postular porque los vamos a dejar inadmisibles. Bien, ahora nos vamos al detalle de la convocatoria, a las bases principalmente. Nuestro instrumento Startup Ciencia lo que busca es promover el crecimiento y el fortalecimiento de empresas de base científica tecnológica en Chile. Ahí hay una sigla que es la EBCT, por si quieren buscar algunos documentos o algunos estudios que desde el Ministerio o desde nuestra agencia puedan indagar un poquito más con respecto al detalle de estas empresas de base científica tecnológica en Chile. Pueden encontrarlas también en el Ministerio y también en ANID, resultados de convocatorias anteriores para efectos de quienes recién se están sumando a esta temática. Para nosotros también es importante que aumentemos esta comunidad, ¿cierto?, de emprendimientos de base científica tecnológica en Chile. Por lo tanto, darle a conocer este beneficio apoya el crecimiento y el fortalecimiento de estas empresas en etapa temprana para nosotros es fundamental. Luego, la otra manera que estamos apoyando a las empresas, por supuesto, es a través del financiamiento que entregamos a cada uno de los proyectos. El financiamiento en esta ocasión será de 130 millones de pesos para cada proyecto como parte del subsidio, más un componente de cofinanciamiento que ustedes deben eh, aportar en calidad de aportes pecuniarios. Bien. Luego de eso, el objetivo del concurso también promueve que los vehículos de desarrollo de las empresas de base científica tecnológica tengan al menos tres condiciones. Una es el desarrollo científico-tecnológico propiamente tal, que se va a transformar o en un componente de un producto, un proceso o un servicio por una parte, o bien en un producto directamente, propiamente tal, ¿ya? Producto, proceso o servicio. Ese desarrollo tecnológico nosotros lo vamos a medir a través de una escala que se las voy a presentar en unas diapositivas siguientes y de cierta manera forman parte del corazón de la propuesta, es decir, el desarrollo científico y tecnológico en esta materia permite en el fondo tener esta focalización en relación a la propuesta que ustedes van a desarrollar. Lo otro tiene que ver con la estrategia.
que van a complementar este desarrollo tecnológico, esta estrategia de negocio, la cual va a estar basada en al menos dos aspectos. Una, en un modelo de negocio que ustedes van a poder identificar dentro del formulario de postulación. Ese modelo de negocio, como ustedes saben bien, hay distintas maneras de presentarlo, ¿cierto? Hay distintas metodologías, diagramas, análisis que ustedes presentan y en el fondo describen cuáles son los actores críticos o los actores relevantes de un modelo de negocio para que esa tecnología sea sostenible y sustentable y tenga un alto impacto, que también es lo otro que nosotros pretendemos que con estos subsidios ocurra, ¿ya? Y en ese sentido, tener en mente esa estrategia de negocio basada en un modelo de negocio acorde a la tecnología y también acorde al impacto geográfico que ustedes esperan. Otro componente de la estrategia de negocio es la estrategia de propiedad intelectual. Muchas veces las empresas de base tecnológica o de base científica tecnológica se caracterizan por tener activos de propiedad intelectual que en el fondo agregan el valor o permiten capturar el valor de esa tecnología en un determinado modelo de negocio. Entonces, cuando ustedes lo vamos a revisar en el formulario en detalle, así que ahí voy a contar un poquito más. Cuando ustedes estén desarrollando la estrategia de negocios, también piensen en qué rol juega la propiedad intelectual detrás de esa estrategia de negocio y cómo ustedes la piensan escalar o en el fondo desarrollar a lo largo de la ejecución del proyecto. Y por supuesto después de terminado el proyecto. Y por último, la focalización de los mercados en los cuales ustedes van a validar estos productos o servicios o sus atributos, ¿cierto? Entonces, nuestros recursos de la NID están destinados a orientar de manera racional los recursos públicos para el desarrollo y validación de este tipo de proyectos. Los mercados a los cuales va a apuntar pueden ser nacionales, dependiendo del tamaño del problema o la oportunidad que ustedes reflejen, o bien mercados internacionales, dependiendo de la estrategia y los actores que los acompañen en esta postulación. Los resultados esperados, aquí hay un resumen muy de base, digamos, esto es una copia, y ordené lo que estaba en las bases, lo clasifiqué primeramente a través de las tecnologías de productos, procesos y servicios, por una parte, en el fondo nosotros ahí a través del nivel de madurez tecnológica, lo que les pedimos es que nos describan en qué estado está. Las empresas que ustedes postulen o creen no necesariamente tienen que tener ventas, de hecho, les pedimos y muchas veces les pedimos que formen la empresa durante este periodo, para aquellos que son emprendedores y son personas naturales, eh, les pedimos que formen la empresa siempre y cuando tengan un nivel de desarrollo tecnológico en alguno de los TRLs que les voy a explicar a continuación. Entonces, en ese sentido, el corazón, la médula, lo primordial es tener la tecnología y luego una estrategia de la mano de esa tecnología. Lo otro que fortalecemos son las capacidades en materia científica y tecnológica, ¿ya? Eso es otro elemento distintivo de este instrumento Startup Ciencia, fortalecimiento de laboratorio, adquisición de equipamientos para el laboratorio de la empresa. Todas esas capacidades también para nosotros son importantes tenerlas y entregárselas como el mensaje a la hora de que ustedes formulen el proyecto. Alianzas en colaboración, ya sea a través de empresas o colaboraciones individuales. Muchas veces ustedes como emprendedores y probablemente como científicos, muchos de ustedes también tienen colaboraciones en áreas de investigación en particular, ¿cierto? No tan solo con instituciones, laboratorios, universidades, sino que con otros profesionales del área o investigadores del sector nacionales o internacionales también pueden acreditarlo dentro de la postulación y en el fondo reflejar ese valor de esa red también que apoya el conocimiento que ustedes van a poner a disposición del proyecto para efectos de poder tener una mejor propuesta. Y por último, hay una etapa de las startups que también requieren o manifiestan la necesidad de escalar y acceder a capital adicional para poder avanzar en sus validaciones. Ustedes también van a poder, dentro de la postulación, identificar resultados que reflejen ese aspecto, esa necesidad de levantamiento de capital y o rondas de inversión que ustedes quieran plantear en la propuesta. También nosotros vamos a aceptarla y los vamos a ayudar a financiar la preparación de la información para esas rondas de inversión que son necesarias en este caso. Acá hay un diagrama de los resultados. Primeramente partimos por una definición teórica de una brecha, ¿cierto? Hoy día tenemos un conjunto de conocimiento disponible a nivel científico y tecnológico, pero por otro lado tenemos un conjunto de demandas, necesidades, oportunidades que ustedes visualizan como emprendedores. Es importante para nosotros que cuando ustedes reflejen esas necesidades y oportunidades, también las acrediten, reflejen la vigencia de esas necesidades u oportunidades, la magnitud, a qué población afecta, qué tipo de empresas está afectando o punto de la sociedad que se está viendo afectada por esas mayores necesidades u oportunidades, para nosotros entender desde ahí que nosotros como ANIT debiéramos entregar un subsidio con fondos públicos para que ese problema se resuelva, ¿cierto? Porque no hay otro actor en el mercado o en el ecosistema que lo resuelva o esté dispuesto a colocar recursos para resolverlo. En ese sentido, nosotros como Subdirección de Investigación Aplicada tenemos en parte ese rol, ¿cierto?, de cubrir ciertos riesgos en materia científica y tecnológica
con lo cual nosotros podemos darle el apoyo inicial para que ustedes avancen en ese sentido. Esta brecha entre el conocimiento disponible y las necesidades que tiene la sociedad en sus distintas dimensiones, ¿cierto? Tienen un reflejo no tan solo en Chile, sino que a nivel internacional descrito que el emprendimiento es un vehículo más efectivo que la transferencia o la comercialización de tecnología o el desarrollo de tecnología. El emprendimiento de base científica tecnológica es una manera expedita, rápida y mucho más barata de poder llevar esas soluciones al mercado para satisfacer esas necesidades, al menos en los modelos que nosotros como desarrolladores de estas bases y lo que estamos formulando como base que sustenta este instrumento, así lo acredita, y no tan solo en Chile, ya lo hemos evidenciado, digamos, a través de las distintas convocatorias de Startup Ciencias, sino que como parte de la bibliografía internacional también indica lo mismo. Por lo tanto, seguir fortaleciendo esta línea para nosotros es súper importante, y la brecha se va a ir cubriendo en la medida que las validaciones que ustedes realicen y el desarrollo tecnológico apunte a determinar cierto valor de la tecnología en etapas tempranas. Nosotros los vamos a ayudar en todo eso a través del financiamiento. Nuestra labor es entregar esos recursos bajo esos criterios y por lo tanto es importante que ustedes lo comprendan de la misma manera. Incorporar estas tecnologías en productos, procesos o servicios como componentes también es importante que lo entiendan. Desarrollar atributos de la tecnología que el día de mañana se van a transformar en ventajas tecnológicas. También es importante que ustedes entiendan que es una manera de financiar esos desarrollos y esos componentes específicos. Hoy día no tienen la información, no tienen los recursos para probarlo. Nosotros como ANIT tenemos la disponibilidad de entregar ese dinero para que ustedes avancen en ello. Otra cosa que ayuda mucho a que la tecnología se valorice y finalmente impacte donde se espera, tiene que ver con otros componentes que suman, ¿cierto?, en esta estrategia, ¿cierto?, que es la protección de la propiedad intelectual, identificar cómo proteger esa tecnología y ese conocimiento aplicado, ¿cierto?, que es novedoso, que tiene aplicabilidad industrial, un conjunto de requisitos que desde el punto de vista de la propiedad intelectual es importante que los reconozcan para efectos de poder plantear una estrategia coherente en materia de emprendimiento de base científica tecnológica. Todo lo anterior les va a permitir a ustedes al final del proceso mejorar sus propuestas de valor, entender por qué la tecnología que ustedes están desarrollando es mejor que lo que ya existe o es significativamente mejor que lo que ya existe. Y en ese sentido, nosotros como ANIT entender también que estamos financiando un proyecto que conduce a una solución con mayor impacto o con una probabilidad de mayor impacto en lo económico, en lo social, en lo medioambiental y también en lo de los negocios que ustedes van a ir desarrollando a través de estas tecnologías. Esto es súper importante porque permite fortalecer la base científica de ustedes como empresas o como emprendedores, les permite avanzar en la validación de los prototipos y también en las fases de escalamiento y por último ya lograr lo que todos esperamos, que es lograr demostrar a través del proyecto el potencial innovador de las tecnologías y de negocios que se pueda generar a través de Startup Science. Ya a modo más, la tercera bajada del tema de resultados, que para nosotros es importante que lo entiendan porque en el fondo como nosotros clasificamos las propuestas, tiene que ver con la definición de la tecnología que ustedes van a desarrollar. Otros resultados que pueden complementar en este aspecto es el grado de colaboración que se dé para el desarrollo de las tecnologías o para la formulación de las estrategias de negocio. Transferencia y negocio, este resultado está un poco en el marco de los emprendimientos que provienen no necesariamente de las empresas o de los emprendedores, sino que de los emprendimientos que surgen al alero de las universidades, ¿cierto? Como condición en Chile, la mayor cantidad de conocimiento que se produce en nuestro país proviene del mundo académico. Por lo tanto, la probabilidad de obtener soluciones o tecnologías que contribuyan al desarrollo de soluciones más aplicadas y de ahí generar empresas de base científica tecnológica también es una vía, es una beta que hay que desarrollar y por lo tanto, como resultados potenciales también los tenemos dentro de las posibilidades que ustedes pueden postular. La protección de la propiedad intelectual es central dentro de esto. Hay proyectos que van a requerir de una estrategia contundente en temas de propiedad intelectual. Muchos de los proyectos o las áreas en las cuales ustedes trabajan requieren, por ejemplo, de patentes, en algunos otros casos de secretos industriales, en otros casos de una mezcla de estos derechos de propiedad intelectual que finalmente van a contribuir a fortalecer esta estrategia de negocio. La producción científica viene al alero de todo lo demás, un producto adicional que se genera gracias a la actividad del proyecto y que tiene que ver con la participación en eventos, incluso publicaciones científicas, si es de un área particular que lo requiera. No necesariamente todos los proyectos van a poder presentar acá y solamente algunos ejemplos. Lo importante es que entiendan que también se pueden acreditar esos resultados como parte de la postulación. Y por último, el fortalecimiento de capacidades en materia de equipos de humanos, de personas, ¿cierto? Equipamiento y también adecuación de infraestructura que ustedes estimen necesarias para su empresa. En ese sentido, ANID
potencia, que se instalen capacidades de I+D dentro de las empresas también. Es otra de las labores que esperamos que se vaya logrando en la medida que Startup Science va avanzando. Ahora vamos a hacer un foco en lo que es la parte tecnológica. Nosotros cuando pedimos que los proyectos postulen a Startup Ciencia, les pedimos que describan cuál es la solución que ustedes van a presentar, ¿cierto? Sus características principales. Y dentro de esa caracterización de la solución, hay un componente que es la tecnología que está de por medio. Esa tecnología, para nosotros como Startup Ciencia y otros instrumentos de nuestra subdirección, se mide a través de un grado de madurez. Ese grado de madurez está descrito en las bases. Aquí, por sus siglas en inglés, está descrito como TRL, que es el nivel de madurez de la tecnología, o Technology Readiness Level, que en el fondo acredita cierto estado actual de esa tecnología o de ese conocimiento que se conduce hacia el desarrollo de un producto, de un proceso o de un servicio ya en estado de uso real, ¿cierto? Nosotros como Startup Ciencia tenemos un rango de trabajo de admisibilidad para las tecnologías que van a entrar, que van desde un TRL3 hasta un TRL7, ¿ya? Esto lo estamos manteniendo con respecto a la convocatoria del año anterior, por lo tanto, para aquellos que postularon y no adjudicaron, vean que en el fondo estamos en la misma sintonía, sobre todo con este aspecto, cosa que puedan reformular sus proyectos y en ese sentido los componentes del proyecto puedan replantearlo. Los TRLs de entrada son las pruebas de concepto experimentales. Ahí necesariamente un TRL3 no necesariamente tiene que tener la caracterización de un producto ya establecido, sino más bien de un concepto técnico que funcione, que ustedes tengan la información de que es posible evaluarlo a mayor escala y por lo tanto ese concepto técnico ustedes tienen que describirlo en la propuesta, ¿ya? Luego viene el TRL4, que son etapas siguientes de validación, donde por ejemplo hay ambientes ya descritos de prueba, como por ejemplo un laboratorio, eso es importante también escribirlo cuando ustedes presenten el proyecto, un entorno relevante, que es un TRL5, un TRL6, que habla de una demostrada en un entorno relevante, es decir, ya que hay un conjunto de pruebas mayor que ustedes deben acreditar dentro de la postulación que realizaron, y un TRL7, que es la demostración ya como un sistema, un prototipo completo demostrado en un entorno operacional. Hasta ese nivel estamos llegando en términos de la entrada de los resultados tecnológicos de Startup Science. Eso es básicamente en lo medular. Bien, luego vamos a repasar en mayor detalle esto dentro de la presentación de las diapositivas siguientes. El calendario de la convocatoria, para que todos lo tengamos claro, la apertura fue finalmente el 1 de septiembre del 2023. El cierre del concurso es el próximo 16 de noviembre del 2023. Queda tiempo, pero de por medio todos sabemos que están nuestras fiestas patrias, por lo tanto, y sabemos que en el fondo el año se acelera un montón en esta etapa, ya en estos meses pasa muy rápido, por lo tanto la invitación y el motivo de hacer la charla hoy día es también para que puedan ir avanzando en los contenidos que ustedes van a desarrollar. Vamos a hacer un taller en detalle con la formulación del Word, ¿cierto? Que hay que completar, justamente para que no tengan dudas respecto a eso y también entiendan de parte de la NIT qué es lo que nosotros necesitamos como información para que tengan una buena evaluación y en el fondo el proyecto tenga mayor probabilidad de adjudicación. El análisis de admisibilidad, por supuesto, es justamente después de que recibimos todas las postulaciones, luego del 16 de noviembre. Ahí nuestra tasa de admisibilidad es relativamente baja, pero de verdad que nos duele cuando un proyecto queda fuera. Una, porque de repente son detallitos que por consistencia de información lamentablemente tenemos que dejarlo afuera. Ahí vamos a hacer un repaso de esos elementos luego, pero la verdad que ahí les pedimos que los equipos que están formulando los proyectos estén trabajando de manera en conjunto, digamos. Muchas veces nos pasa que el formulario dice una cosa, la planilla de costos dice otra cosa y las cartas de complementarias, los anexos que son necesarios para la postulación dicen otra. Eso habla de que cuando están formulando el proyecto lo están haciendo distintas personas o distintas manos, como se dice. En ese sentido, siempre es bueno hacer un análisis ya de consistencia, una verificación en conjunto de la información que se está presentando. Yo creo que con eso no va a tardar mucho tiempo en realizarlo, el que esté revisando eso, para ver consistencias de datos, dedicaciones, montos o costos relativos a lo que se está solicitando, a lo que se está aportando como aporte pecuniario, y bien los costos totales y esas sumas o cofinanciamientos estén cuadrados entre la información de la plataforma y la planilla de costos, que es una de las principales causas básicamente de fuera de inadmisibilidad. Otros temas también que ocurren, que ustedes probablemente no lo van en algunos casos no lo van a creer. Está toda la carta con la información completa, cartas de anexos, del aporte de la beneficiaria, etcétera, declaraciones, etcétera. Todo completo, pero no tiene la firma.
Entonces, en ese sentido, porque no alcanzaron a hacerla, porque se les olvidó firmarla, todos esos elementos háganlo desde ya, ya lo pueden hacer, ir completando eso y seguramente va a ser un dolor de cabeza menos al momento del cierre de la postulación. La evaluación la vamos a hacer a partir del 1 de diciembre de este año. Debería terminar el 1 de marzo del 2024 por calendario. Nos vamos a demorar como 20 días más con respecto al proceso anterior. Ahí estimamos cerca de 90 días, básicamente porque la disponibilidad de evaluadores y de panelistas durante el periodo de vacaciones, es decir, enero y febrero, probablemente sea más dificultoso para nosotros. Lo tenemos como asumido dentro de nuestro calendario y por lo tanto por eso nos estamos demorando un par de días más, o en rigor entre 15 y 20 días más con respecto al año pasado. La adjudicación se espera que sea en marzo y el inicio de los proyectos que firmen los convenios y avancen en el proceso de contratación podrían partir en abril, si es que lo hacen de la manera más rápida posible. Nuestro compromiso es tener la ejecución presupuestaria de Startup Ciencia el primer semestre del 2024, por lo tanto, ese es el cambio principal que queremos hacer. Respecto a la admisibilidad, queremos mencionar algunos aspectos de consejos más importantes, principalmente que los que estén postulando efectivamente sean empresas, personas jurídicas con o sin fines de lucro, que estén en la categoría micro y pequeña, ustedes lo van a tener que acreditar. El año pasado lo hicimos, perdón, la convocatoria 2023 que tuvimos a principios de este año, lo pedimos acreditando con un certificado simple del Servicio de Impuestos Internos, pero finalmente a la hora del análisis más en detalle, determinamos que no era como la mejor vía para poder determinar el tamaño de la empresa. Y en ese sentido hicimos un cambio, volvimos a la versión del 2022, en la cual pedimos un documento, y esto aquí es importante que lo anoten, un documento que se emite también por parte del Servicio de Impuestos Internos, que es un certificado que se llama carpeta tributaria para acreditar tamaño de empresa. Entonces es importante que lo empiecen a descargar desde ya aquellos que ya son empresas, tengan ese certificado. El periodo que va a medir ese tamaño de empresa va a ser hasta el 31 de diciembre del 2022 del año pasado. Por lo tanto, todos aquellos que tengan ese documento y lo puedan chequear desde el Servicio de Impuestos Internos, descárguenlo. Aquellos que son personas naturales, que están escuchando la charla, pero todavía no tienen la empresa, tienen todo este periodo para crear la empresa. Hay varias vías para crear una empresa relativamente rápido en Chile. La invitación es a que lo hagan. No necesariamente por crear la empresa hoy día o en un mes más van a tener menos probabilidades de adjudicar los fondos. Lo importante acá, lo que nos interesa es el resultado de la tecnología que ustedes piensan desarrollar a través del emprendimiento. Entonces, en ese sentido, al no tener ventas, no es un criterio de evaluación, no le damos ni más puntos ni menos puntos por eso, sino más bien que nosotros lo que evaluamos es el mérito y la base científica tecnológica de la propuesta sumada a la estrategia que va a desarrollar. ¿Ya? Respecto al aporte y que está haciendo ANID en estos proyectos son un máximo de hasta 130 millones de pesos. Es una plata muy atractiva para un año. Nosotros los proyectos duran 12 meses. Si lo medimos en términos anuales, es uno de los instrumentos de nuestra subdirección que más aporte hace en un año, como si midiéramos un proyecto en términos relativos. En ese sentido es bastante dinero, alcanza para hacer una buena ejecución de prueba, de validar algún atributo, de desarrollar algún componente de la estrategia de negocios o de propiedad intelectual de manera razonable. Es importante que esa bala de plata, por decirlo de alguna manera, sea bien utilizada de manera eficiente durante este periodo y por lo tanto en ese sentido el aporte es bastante atractivo en ese sentido. El aporte o el cofinanciamiento que nosotros esperamos del proyecto es que ANIT va a financiar hasta el 85% del costo total del proyecto. Por lo tanto, el 15% restante, que ya a esta altura debieran ser un poquito cerca de 24 millones de pesos, debieran ser pecuniarios. Sin embargo, hay algunos beneficios que desde ANIT estamos impulsando hace algunos años que tiene que ver con dos condiciones. Por un lado, promover que nuestras mujeres que formen parte de estos proyectos de emprendimiento los lideren y en ese sentido el liderazgo de las mujeres dentro de las startups va por dos vías. Una, cuando la directora es mujer y por otro lado, cuando la constitución societaria o el capital social de la empresa que se está postulando mayoritariamente esté representada por mujeres. Eso ustedes lo deben acreditar en la postulación y también lo deben reflejar en los presupuestos que ustedes marquen en la plataforma de postulación. El otro beneficio que estamos impulsando es que nuestras startups también crezcan y se desarrollen más en regiones. Por lo tanto, aquellos que están en regiones también van a poder optar a un beneficio que la NIT les va a entregar que corresponde a una reducción del aporte de parte de ustedes, es decir, la NIT va a aumentar su financiamiento desde un 85% a un 90% del costo total del proyecto.
pero lo importante es que lo acrediten inmediatamente cuando postulan. Por lo que entiendo y lo que he escuchado de otros instrumentos, específicamente de Corfo, este beneficio de un menor cofinanciamiento se acredita una vez que el proyecto se contrata. Y ustedes en esa agencia lo hacen por la totalidad del cofinanciamiento. En este caso, por favor, cuando estén postulando el proyecto, marquen que son liderados por mujeres o que son pertenecientes a empresas distintas de la región metropolitana e inmediatamente hagan el cofinanciamiento por el 90-10, ¿ya? Y en ese sentido no van a tener problemas a la hora de la contratación del proyecto. El otro elemento de la admisibilidad tiene que ver con el equipo de trabajo mínimo. Son 3 integrantes. Los roles son los siguientes. En primer lugar, el director o directora de proyecto, el gerente de proyecto y un personal científico técnico. Bien, ahí no pedimos que el personal científico técnico no tenga grado de doctor todavía, eso no necesariamente responde a esa condición. Por lo tanto, uno de los 3 integrantes debería estar en ese rol al momento de la postulación. Como se pueden fijar, aquellos que han postulado a convocatorias de años anteriores, cambiamos la dedicación horaria, nos ajustamos rápidamente al tema de las 40 horas, por lo tanto lo estamos pidiendo desde el inicio para que aquellos que tengan esta posibilidad de dedicar ese espacio para el emprendimiento lo hagan. Nosotros pedimos que el director de proyecto tenga el 40 horas a la semana dentro de esta dedicación. Aquí atentos, por favor, porque hay un tema en las bases que quiero que también lo reconozcan. Al director le pedimos que tenga esta dedicación de 40 horas a la semana, ¿cierto? Que vendría a ser como casi una dedicación completa. No quiero hablar de dedicación completa porque el emprendedor generalmente trabaja mucho más de los días de la semana, por lo tanto, solamente queremos acreditar que trabaja las 40 horas. Luego está el gerente de proyecto, que debiera tener al menos 20 horas de dedicación dentro de la propuesta. Eh, Sin embargo, tenemos una flexibilidad. Este es un beneficio que la ANID está ofreciendo para el tema del director de proyecto. Y esto es súper importante que estén atentos, especialmente aquellos emprendedores que vienen incluso del mundo universitario. Para que ustedes tengan la posibilidad de ser directores con una dedicación menor, debieran entregar ese compromiso de las 40 horas al gerente de proyecto, ¿ya? Sin dejar de ser director del proyecto. En ese sentido, como director van a poder optar a unas 20 horas a la semana, pero el gerente de proyecto va a dedicar las 40 horas. Al menos uno de los dos debe comprometerse con esas 40 horas. Por lo tanto, aquellos directores, investigadores o emprendedores que tengan otros compromisos, sobre todo con el mundo académico, que estén muchos de ustedes, generalmente, por lo que hemos visto también en las convocatorias anteriores, son profesionales con grado de doctor o están obteniendo su grado de doctorado, también puedan optar a esta etapa temprana de desarrollo de la empresa con esta flexibilidad horaria. Entonces, eso manéjenlo dentro de las posibilidades para conformar el equipo de trabajo y el compromiso de horas que ustedes van a entregar. Por último, está el personal científico, que como mínimo debe haber uno y como mínimo debe entregar 20 horas a la semana dentro de su dedicación. El cuarto elemento de la completitud corresponde a la completitud de los formularios. Nunca dejen secciones vacías, salvo algunas que vamos a repasar a continuación. Los anexos también, información completa y firmada, y también que la consistencia de los contenidos entre los distintos documentos de la postulación sea la que corresponde, cosa que en el fondo no los dejemos fuera de base porque en un proyecto dice A y en otra sección de la plataforma dice B. Entonces, en ese sentido, podría ser causa de dejarlo fuera de base. Es importante que ustedes lo revisen. Ya es generalmente una de las causas más, como digamos, eh, llamativas de por qué los proyectos quedan fuera de base. Voy a seguir con la siguiente diapositiva. Luego, desde la NID, nosotros cuando les ofrecemos nuestra plataforma de postulación, para identificar estos roles, a estos 3 roles, ustedes deben, como equipo emprendedor mínimo de 3 personas, deben estar creados en una plataforma que se llama el Portal del Investigador. Esto debiera cambiar de nombre en un futuro, pero por ahora se sigue llamando Portal del Investigador. Está en el link investigadores.anid.cl, y para aquellos que no tengan esta ID de ANID, debieran en el fondo poder crearse desde ya. Los invito mientras están escuchando la charla, creen un usuario ANID y puedan ya en el fondo tener al menos su nombre, su nacionalidad, su RUT y sus datos básicos para poder el día de mañana que estén creando la postulación, poder identificarse dentro de este proceso. Finalmente, un resumen de los documentos que van a adjuntar, que por supuesto está el formulario principal, que es un formulario en Word que van a pasar a PDF, un one pager, que es un documento resumen que se completa en inglés y que se pasa a PDF también, la planilla de costos de la convocatoria, y la planilla de costos también tiene este tema de la especificidad de las 40 horas, el equipo de trabajo también lo tienen que acreditar, y por lo tanto los subítems que nosotros vamos a financiar, que son personal, equipamiento, infraestructura y gastos de operación. El ítem que tiene tope
como límite de la NIT son dos. Uno es el de equipamiento, que es hasta un 40% del costo total, perdón, del subsidio total de la NIT. El otro ítem que tiene tope es de infraestructura o adecuación de infraestructura, que tiene un tope de hasta un 10% con respecto al subsidio de ANIE. Los demás ítems, como gastos de operación y gasto en personal, no tiene tope. Es decir, ustedes podrían incluso destinar todo el monto a esos fondos. No es la idea porque la coherencia del proyecto debiera estar distribuido en los distintos ítems y por lo tanto podría ser una deficiencia del proyecto si ustedes lo hacen ahí. Salvo aquellos proyectos que son del área más de las ciencias de la computación o de la programación, que están trabajando en temas de, lo sabemos, de inteligencia artificial y todos sus derivados y ramas, normalmente son intensivas en personal. Por lo tanto, hay casos en los cuales se podría presentar esa estructura de costo en términos de sus ítems, ¿ya? Respecto a bueno, hasta la carta hay una declaración de duplicidad que ustedes obligatoriamente deben llenar, una declaración jurada que yo la marqué ahí en negrita porque es bien importante y tiene harta información esa declaración jurada, tanto de la condición de uso del resultado, de la condición de los aportes, un montón de compromisos que ustedes adquieren con la NIF para efectos de poder eh, completar la postulación de manera razonable. En esta convocatoria, y al igual que las anteriores, ustedes van a poder convocar a una empresa asociada, no es obligatoria, pero sin duda que es un beneficio a la hora de ayudar. Hay distintas maneras de verificar el valor de una empresa asociada. Una, porque le ofrece un espacio para escalar. Otra, porque le ofrece un espacio para validar los atributos de la tecnología o alguna retroalimentación con respecto al mercado o al uso de ese producto en el mercado. También les sirve para el cofinanciamiento en aquellos casos de empresas más jóvenes que no tengan la posibilidad de aportar recursos pecuniarios al proyecto, con una asociada con una buena espalda financiera o con una buena idea de respaldo a la iniciativa que ustedes están desarrollando, los podría favorecer en el momento de la postulación. Así que por ese lado hay distintas vías por las cuales acceder a una empresa asociada dentro de la postulación. Como les digo, no es obligatorio, pero podría ayudarle un montón en distintos aspectos del proyecto. La beneficiaria para la postulación debe adjuntar algunos documentos importantes, en este caso la escritura de la empresa, que normalmente contiene los estatutos de esta, es decir, cómo va a funcionar, cómo va a operar, y en algunos casos, cuando ustedes tengan una empresa con una ya creada y que ha tenido alguna modificación de sus estatutos, es decir, ha cambiado de socio, el representante ya no tiene estos roles o no tiene estas responsabilidades, todos esos cambios van dentro de los estatutos y ustedes los tienen que adjuntar al momento de la postulación. Eso es importante también entender. Por último, cuando ustedes estén acreditando el tamaño, que es lo que les decía anteriormente, el tamaño de la empresa con respecto a su volumen de venta, también lo tienen que acreditar a través de la carpeta tributaria, ¿ya? Que es especial para acreditar tamaño de empresa. La carpeta tributaria también habla del monto que determina el servicio de impuestos internos cuando una empresa es micro o pequeña, ¿cierto? Que tiene que tener ventas por bajo de un volumen de ventas en UF, que son 25.000 UF, si no estoy mal. Ah, no, ya. Entonces, adicionalmente, hay un requisito que tienen que cumplir las startups que tiene que ver con la preparación de un video de 2 minutos, no más que eso, es en idioma español, esto ya lo hemos validado, que es mucho más, es una ayuda mucho mayor cuando lo hacemos en nuestro lenguaje, al menos para postular ahora, después cuando ustedes entren en rondas o en instancias de levantamiento de capital, normalmente van a tener que cambiar ese aspecto del proyecto, esa presentación normalmente se hace en inglés, pero por ahora la vamos a aceptar en español. Van a poder incluir subtítulos si ustedes lo desean. El video debiera durar 120 segundos. Si dura más, nosotros dejamos hasta ahí la revisión durante el proceso de evaluación. Eso no quiere decir que quede fuera de base, ¿ya? Lo importante es que el video que ustedes adjunten eh, va a ser revisado en ese periodo, en ese lapso de tiempo. Tiene que estar libre de claves y tiene que estar disponible para un rápido acceso. Esto es súper importante porque hay casos que suben el video al final, ¿ya? Eso es un error hacerlo al final y subirlo el último día de la postulación. ¿Por qué? Cuando ustedes se están creando como usuarios, por ejemplo, de YouTube, que es un caso súper habitual, no les deja subir porque les pide algunas validaciones previas o les sube el video pero después de ciertas horas. Entonces, cuando están esos permisos, la postulación ya cerró. Por favor, ese video súbanlo si quieren una semana antes o al menos 4 o 3 días antes del cierre de la postulación para que ustedes como equipo puedan verificar que todos ven el video, que todos tienen el acceso completo al video y por lo tanto podemos contar con ello para la admisibilidad. Si el video no está, el proyecto queda automáticamente fuera de base. También es un tema que deben chequear.
Lo otro es que muchas veces los equipos los guardan en los drives. Ustedes saben que normalmente los drives, para poder acceder, requiere de un permiso. Entonces eso se requiere pedir una clave y es engorroso en el sentido de poder tener libre acceso. En ese sentido, cuando hagan el video en las plataformas libres, no revelen información crítica del proyecto, algún componente tecnológico que ustedes crean que puede afectar la propiedad intelectual. No es necesario que lo revelen en el video, por supuesto, les puede matar toda la estrategia que tengan. Eso incluye en el formulario. Lo importante es que dentro del guión que nosotros les pedimos del proyecto, del video, ustedes tengan la posibilidad de reflejar el problema o la oportunidad, las causas que lo están, que motivan esta solución, ¿cierto? También es importante que ustedes las detecten y las describan y la ANIT las conozca, la propuesta de solución y cómo esa solución va a hacer frente a esas causas, también es importante que ustedes lo describan, el grado de novedad y diferenciación, sin entrar en los detalles que les decía de revelar información confidencial eventualmente, descríbanlo. Y lo otro tiene que ver con la descripción del grado de madurez. Siempre dense 30 a 20 segundos para poder explicar el estado actual de madurez de la tecnología, el TRL, al momento de la postulación, y un resumen de los dos o tres actividades o resultados críticos del plan de trabajo. Recomendamos YouTube como plataforma de acceso más expedita. Vivo también, es bien importante para nosotros que lo utilicen. No estamos promocionando nada acá, sino más bien que lo estamos dando o nombrando básicamente por lo fácil que es acceder y poder tener acceso. Les vuelvo a recomendar que lo hagan con antelación, no el último día, porque de hecho el año pasado creo que dejamos a dos proyectos afuera porque no alcanzaron a subir el video y el proyecto estaba completo, faltaba solamente el video. ¿Dónde lo copio? En dos lados la postulación, en el resumen ejecutivo, en la plataforma de postulación y por último en el formulario de presentación principal que lo vamos a ver rápidamente, que ya quiero irme al formulario rápido. Las consultas para la postulación van a estar en una vía que se llama mesa de ayuda, que es ayuda.anit.cl y la plataforma de postulación está acá, en out.anit.cl, que la vamos a revisar a continuación. Las preguntas, como ANIT, también tenemos un derecho en ese sentido de poder responderlas hasta 5 días hábiles antes del cierre de la convocatoria. Igual nosotros respondemos en menor a ese plazo cuando están postulando, sobre todo por dudas, oye, tengo este equipo, lo puedo incluir, tengo este integrante que está fuera de Chile, lo puedo incluir. Es un montón de cosas, de detalles que ustedes como formuladores de proyectos se les presentan durante la presentación, durante la postulación, que nosotros podemos ir respondiendo y sacando las dudas dentro de la etapa de postulación. Este es el final del taller con respecto a la PPT, pero me voy a ir al formulario. No sé si hasta acá tienen algunas preguntas. Podemos dar 5 minutitos para las preguntas respecto a esto. Y después me quiero ir al formulario porque de verdad siento que es importante entregar los contenidos que nosotros vamos a evaluar el proyecto. Esteban, gracias por la presentación. Tenemos más o menos 20 y tantas preguntas, así que quizás pasaría Ya, directamente al formulario y después vamos con todas las preguntas. ok. Voy a dejar de compartir y me voy a ir al formulario de Word, ¿ya? Mientras tanto, para ir también aprovechando el tiempo, yo les quiero comentar que nosotros en todas estas actividades compartimos con ustedes una encuesta para que ustedes puedan evaluar esta actividad y obviamente a nosotros nos permite ir haciendo mejoras. Entonces, mientras tanto, también yo les voy a dejar en el chat de Zoom el enlace para que puedan ir contestando la encuesta en lo que queda del taller. A nosotros nos sirve muchísimo esa interacción que podemos generar con ustedes y el feedback que nos entregan. Ya. Entonces voy a compartir. Vimos el tema de las bases, vimos el tema de la admisibilidad. Ahora nos vamos al contenido del proyecto y el formulario de postulación. Después vamos a hacer un repaso por los criterios de evaluación. Son los mismos del año pasado, no cambiamos, creo que ninguna coma de la rúbrica, pero sí en el formulario hicimos algunos ajustes menores. Este es el formulario de partida, tener claro que es el del 2024. Ya, si esta es la etapa, si es del 2023, cuando veamos la admisibilidad, inmediatamente ahí van a quedar fuera de base. Entonces descarguen los formularios desde Esteban, esta... si no estás proyectando, Ah, perdón. Gracias, Jiménez. Ahora sí, todo de nuevo. Esta es la tapa del formulario. ¿Se ve o no? sí, ahora sí. Sí. Ya, ya, ahora sí. Entonces, la tapa del formulario 2024 es la siguiente. Si ustedes postularon el año pasado, ojo con adjuntar el del 2023. Con respecto a este, no lo hagan porque van a quedar automáticamente fuera de base. Los formularios a continuación son muy parecidos.
¿ya? Es una edición básicamente sobre el formulario anterior, por lo tanto, prácticamente las tablas son las mismas, pero hay algunas diferencias que quiero ir acotando. Primero, los antecedentes del postulante, ¿ya? Esos son datos que ustedes van a completar, tienen que rellenar esta situación. Acá hay una, para aquellos que no conocen el formulario, acá hay una identificación de la empresa al final con respecto a la participación del capital social de cada uno de los socios. Dependiendo del número de socios, ustedes lo van alargando. Se pueden pasar ahí en la tabla, se les va a descuadrar un poquito, pero normalmente no hay problema con eso por parte nuestra. Después viene la información del personal, el gerente de proyecto, que es la persona de uno de los roles obligatorios que estamos pidiendo, la dedicación horaria a la semana. Por ejemplo, acá si colocan 20 horas a la semana, la planilla de costo tiene que decir 20 horas a la semana. Si él va a ser el que va a estar las 40 horas a la semana, en la planilla de costo tiene que ser esta persona la que tenga las 40 horas y por lo tanto no queden fuera de base por esos detalles, que el año pasado nos pasó en dos proyectos que tenían inconsistencias entre las dedicaciones. El proyecto estaba completo, muy bueno, muy bien formulado, pero fallaba en este punto. Personal científico técnico número uno, el primero es el obligatorio, coloqué una tablita adicional para aquellos que vayan sumando personas, para que las vayan copiando y las vayan agregando abajo a gusto ahí de los postulantes. ¿Ya? Este caso, esta tabla es opcional, esta corresponde a los datos de la asociada. Aquí hay una asociada número uno y acá hay una asociada número dos. Recuerden que las ventajas de una sociedad están en distintos temas: espacios físicos para pruebas, espalda financiera para los aportes pecuniarios, para tomar las garantías, de hecho también es una buena ayuda, validaciones, etcétera, etcétera. Acá el punto B del formulario habla del link. Acá lo único que tienen que hacer es copiar el link que suben a YouTube o a Vivo, ¿ya? O a la plataforma libre que ustedes establezcan. Esto, si no está acá, el link queda fuera de base, por lo tanto, también verificar esto. Por eso quiero hacer el repaso para que todos estén conscientes de lo que tienen que completar a la hora de postular. Ya, aquí viene la letra C, es la formulación del proyecto. Acá la primera caja habla de la descripción del problema, desafío u oportunidad a abordar por el proyecto y fundamente su magnitud y vigencia. Eso es bien importante. Las causas del problema, que acrediten por qué el problema es el problema que están describiendo, las fechas que están acreditando esa información, también es importante la vigencia. Es importante que lo acrediten. Tienen una página máximo para reflejar ese problema u oportunidad que ustedes están presentando. ¿Ya? Luego, el problema o oportunidad, nosotros hacemos, acá muchos de ustedes conocen la terminología como la TAM-SAMSON, ¿cierto? Que en el fondo establece un tamaño del mercado total, un tamaño de un mercado objetivo y después el específico que va a abordar el negocio. ¿Ya? Esas son como las siglas del TAM-SAMSON. No lo escribí en ese lenguaje porque también para algunos podría ser complicado desarrollarlo, pero lo tratamos de traducir en un lenguaje un poco más entendible. Lo primero que deben hacer es describir el mercado total, esto derivado de lo anterior, ¿ya? Es decir, ustedes determinan el problema y la oportunidad, luego de eso, quiénes tienen este problema y ustedes empiezan a identificar los criterios o los segmentos, o los criterios de segmentación de este mercado para determinar este tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, las empresas de la industria acuícola o de la vitivinicultura o de la minería, para hablar en alguna industria importante de nuestro país. Entonces, si ustedes van a desarrollar una solución para esas industrias, identifíquenla, cuál es el mercado total. Respecto al problema, también tienen criterios de segmentación para identificar de esa industria cuál empresa o qué tipo de empresas tiene ese problema o oportunidad y por qué es un problema, ¿cierto? Eso ya lo describieron arriba. Luego lo que van a hacer acá es identificar esos criterios de segmentación y en el fondo estimar la proporción del mercado que ustedes van a servir. Y ahí está como la definición del TAM Sansón, ahí viene la bajada, ¿cierto? Se estima la demanda potencial, se estima el volumen de negocio y también pedimos que se incluya una descripción o una proyección básica de crecimiento y un comentario con respecto al atractivo del negocio para la startup, ¿ya? Ya sea en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Eh, También es una página, por lo tanto aquí hay que ser bien efectivo en la completitud y utilícenla bien para efectos de poder reflejar todos estos elementos. Tampoco pedimos que vengan estudios de mercado larguísimos, digamos, con muchas estadísticas, muchas cifras, sino más bien como los aspectos cruciales del tamaño total, el tamaño específico y el que van a atender ustedes. Es importante que lo entiendan, que en el fondo sea una derivada de lo anterior, ¿ya? Esto puede ser un mercado a nivel nacional o también internacional. Eso también es importante que ustedes lo entiendan dentro de la descripción. Hasta ahí, si ustedes me preguntan a mí, tienen, con estas dos páginas, tienen el primer criterio de la evaluación salvado, es decir, que vale un 20%.
en la identificación del problema o oportunidad y el mercado potencial que ustedes van a abordar. Con estas dos páginas ya tienen una nota, ¿ya? Entonces, es importante también que vayamos reflejando a nivel de como espejo los contenidos versus lo que se está evaluando. Después viene la sección que yo les comentaba, que esto es de nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que son los programas que fomentan o propician el desarrollo de instancias productivas, programas de desarrollo productivo DPS, ¿ya? En esta convocatoria Startup Ciencia hay un financiamiento específico, eso no lo tienen por qué saber, no es adicional al proyecto, no son, además de los 130 millones, dinero adicional, sino que está dentro de del presupuesto total, que son tres ámbitos o tres aspectos específicos de estos DPS, ¿cierto? Está la descarbonización justa, resiliencia a la crisis climática y sus impactos socioambientales, y la sofisticación y diversificación productiva sostenible generando empleos de calidad, ¿ya? Ahí hay, en cada aspecto hay cuatro bajadas para cada uno de los criterios, el primero tiene cinco, por lo tanto ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, descarbonización justa, impulsar voy a leer el 3, ¿ya? Impulsar el desarrollo de sistemas energéticos limpios, descentralizados e inclusivos. El cuarto, impulsar sistemas de movilidad sostenible e inclusivos. El quinto, mejorar estrategias de manejo productivo de recursos naturales para maximizar captura, retención de CO2. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean su proyecto, ¿cierto? Lo tienen presentado, lo tienen ya abordado. Acá brevemente un comentario, párrafo, 4 o 5 líneas relativas a estos DPS y su proyecto. Nada más que eso. ¿Ya? Solamente queremos ver la relación entre los DPS y la propuesta que ustedes están realizando. Ya, me salto el DPS. Vuelvo al aspecto 2 del formulario, que tiene que ver con la base y mérito científico-tecnológico. ¿Ya? Normalmente, estos resultados tienen una trayectoria previa, ¿cierto? Ya tienen, ya sea un financiamiento anterior, de Corfo, de Fundef, de un proyecto Semilla, por ejemplo, o alguna otra fuente de financiamiento, y muchas veces el financiamiento es privado, es de ustedes como emprendedores. Lo importante es que si tienen un financiamiento previo, ustedes lo acrediten acá, ¿ya? No es para hacer un análisis de duplicidad, ni mucho menos, sino más bien que queremos ver la trayectoria, ¿ya? Y entender el origen del emprendimiento que estamos financiando. Por lo tanto, ustedes van a poder, por ejemplo, este caso es para nuestros startups anteriores, identificar si son de una startup anterior, por ejemplo, startup 20, 21, 22, ustedes colocan el código acá, incluyen el título del proyecto y luego la identificación de la fuente de financiamiento. Ahí, por supuesto, nos citan como Startup Ciencia 21, Startup Ciencia 22, luego en el proyecto justifican que es una continuidad, si es de otra fuente de financiamiento, lo mismo. Lo importante es que acrediten el financiamiento previo o el conjunto de proyectos. Acá pueden un poquito romper la estructura, colocar el financiamiento previo y espérame, que me apareció una ventana. Colocar el financiamiento y nosotros entender la trayectoria, o cuándo se financió, o quién lo financió. Eso no solamente queremos entender. Eso como tabla resumen. ¿Ya? Después viene el 2.1.2 que habla de ya el nivel de madurez actual que ustedes van a presentar. Este es un tema de la admisibilidad, ¿se acuerdan? De la formulación del proyecto. Esa descripción de resultados y el nivel de madurez que ustedes acrediten deben describirlo aquí. Nuestra solución está en un TRL3. Debido a estas pruebas, efectuamos validaciones en este laboratorio, en esta universidad, en esta empresa. Describe la locación donde esto se validó, los componentes o atributos o ventajas que la solución tiene o sus características también las tienen que describir. Y por lo tanto, todo lo que acredite la diferenciación tecnológica de esta solución la deben describir aquí. Porque el TRL es el que dicen que tiene. ¿Ya? No evadan a muchos por tiempo, no por un tema de no formularlo bien, sino que por tiempo le quitan el espacio a este proceso y de verdad que por eso creamos la tabla nueva, porque estaban siendo en algunos casos bastante escuetos en esta sección y por lo tanto la comprensión por parte nuestra también se veía dificultada. Muchas veces nos afectaba el proceso de evaluación y por lo tanto dejamos este espacio para determinar la base científica y la trayectoria del resultado de manera explícita. ¿Ya? Lo otro que se desarrolla con un grado de desarrollo menor es la novedad de la solución, ¿ya? Acá tenemos la tabla, la sección 2.2. Acá ya nos cambiamos de criterio, estamos en el criterio que es el que vale más, que vale un 30%, que es el grado de novedad de la solución, y por lo tanto aquí ya empezamos a colocar un poco un test más ácido con respecto a lo que ustedes están presentando. La solución, de acuerdo al segmento identificado, la tienen que describir aquí. Luego, algunas características diferenciadoras. Aquí la recomendación nuestra es que desarrollen una, dos, a lo máximo tres características diferenciadoras para entender qué es lo que nosotros vamos a financiar. Acá les reitero como un poco
ponerse en los zapatos de la NIT, es decir, nosotros vamos a entregar recursos públicos de manera racional para el desarrollo de una validación de un atributo de una tecnología en particular. Cuando nosotros nos ponemos en esa situación, lo que queremos es que ustedes nos expliquen qué atributos de esa solución vamos a financiar y cómo ustedes lo van a realizar, qué riesgos tiene esa estrategia de validación y qué reflejaría si es que esto se cumple de manera exitosa, qué impactos se podrían producir. Por lo tanto, hay una tendencia quizás a escribir hartas cosas de atributos, características, es más barato, es más eficiente, es más efectivo, el diseño es mejor que lo que hoy día existe. Solamente concéntrense en lo significativamente importante y eso desarrollen, porque tampoco el tiempo para desarrollar tantos atributos es mucho dentro del proyecto. Refiérase al grado de novedad. Sugerencias, mejorar alguna característica, atributo o funcionalidad. Para nosotros es importante que lo describan. Si es una adaptación, también expliquen por qué es una adaptación. Si ya existe, eso va a ir a un mercado nuevo y en el mercado nuevo hay que ajustar algunas características de ese atributo. O bien el modelo de negocios es distinto y por lo tanto hay que adaptar la tecnología a ese nuevo modelo de negocios, etcétera, etcétera. Y si es totalmente nueva o disruptiva, como en algunos casos no ocurre eso, que lo acreditan así, también digan por qué es nueva. Pero para acreditar que es nueva, en la bibliografía que sustenta la solución, debiera venir todo ese aspecto bien detallado, ¿cierto? Referencias bibliográficas, citas, todo lo que a nosotros nos demuestre que efectivamente es disruptivo, ustedes lo acrediten porque cuando nosotros mandamos a evaluar el proyecto, efectivamente algunas de esas cosas se van cayendo a lo largo de la evaluación. Después hay una tabla, aquí ya es como la obligación a hacer la comparación, una tabla en la cual ustedes identifiquen los atributos o las ventajas y las comparen con algún competidor o sustituto. Lo que pasa acá normalmente es que hacen una descripción, unas características, entonces poco comparable. Si pudiesen identificar algún indicador más cuantitativo, sería súper bueno para efectos de la comparación, sobre todo de aquellos atributos o ventajas que son más eh, significativas para efectos de entender la novedad o el grado de diferenciación de la solución. Y por último, una cajita bien pequeña, que es media página, que habla de la descripción breve de la competencia, ¿ya? Alguna solución que ustedes tengan en mente o con la cual se quieran comparar, con la cual van a reafirmar el argumento de su proyecto, lo describen acá. Acá representan alguna tendencia industrial, alguna tendencia tecnológica que está marcando el desarrollo suyo, y en el fondo entender por qué la solución que nosotros vamos a financiar tiene una posibilidad de ser competitiva en un sector industrial determinado o en algún ámbito tecnológico determinado. ¿Ya? Eso es como la justificación en términos más de la propuesta. Luego nos pasamos a otro criterio de evaluación, que es el plan de trabajo, es la sección número 3 del formulario. Ustedes van a describir un objetivo general, van a describir los objetivos específicos de la propuesta. Recuerden, para aquellos que ya postularon en años pasados, nosotros pedimos un máximo de 4 objetivos específicos en la plataforma de postulación. Y en ese sentido también acotar el proyecto a lo específico, prueba, estrategia de negocio, alianzas comerciales, búsqueda de financiamiento. Son como las 4 cartas clave, digamos, que ustedes como emprendedores debieran intentar desarrollar en la propuesta, de tal manera que puedan ir avanzando en algunos de los componentes de manera armónica dentro de la ejecución del emprendimiento, ¿cierto? Ahí el arte de dirección del proyecto tiene que ver mucho cómo van acelerando en el fondo cada una de esas dimensiones, ya sea la validación, la búsqueda de financiamiento, el levantamiento de capital, o bien alguna estrategia de negocios que ustedes se puedan fortalecer con la ayuda de la NIT. Para nosotros es bien importante que la desarrollen a través de esos objetivos específicos. El conjunto de resultados también es importante mencionarlo, no sobrepasen esta línea, acá solamente una descripción muy básica de los resultados que ustedes esperan desarrollar. Les recuerdo que en la plataforma se explica mucho más en detalle esto, por lo tanto también es importante, esto es como un resumen de lo que van a describir en la plataforma, lo vamos a ver a continuación. Luego viene la estrategia de desarrollo y validación. Esta página es bien importante, sección 3.2.1. ¿Ya? Nosotros desde la NID, estamos en nuestra trayectoria como ANID, eh, se origina en CONICET, ¿cierto? Estamos acostumbrados a financiar proyectos de investigación básica, investigación aplicada, y por lo tanto, como nuestro ojo de evaluadores, por parte de nuestro staff de evaluación también, apunta mucho a esto, ¿cierto? A la calidad de la metodología con la cual se va a evaluar un desarrollo tecnológico. ¿Y eso qué significa en términos metodológicos? Que la hipótesis tecnológica que ustedes determinen tenga que ver con algún parámetro técnico que se va a evaluar. Para evaluar ese parámetro técnico, ustedes deben presentar un diseño experimental o un conjunto de actividades o un plan de validación que demuestre la validación de los atributos, la manera que lo van a hacer, la comparación con algún producto competidor o sustituto,
o con algún estándar que la industria tenga o el área tenga en particular, ¿ya? No es el conjunto de actividades, sino que es más bien un desarrollo de una metodología y tienen un máximo de 2 páginas, tampoco es tan extenso para que puedan detallar esa metodología, pero lo importante es entender por parte de ANID cómo metodológicamente se van a evaluar esas soluciones y sus características diferenciadas. Y en ese sentido, ustedes propónganos una metodología de validación específica de acuerdo al TRL que tengan. Acá hay alguna nota que ustedes pueden leer como instrucción para que les ayude o los guíe en este proceso de formulación. Al personal científico técnico del proyecto, normalmente ustedes le pueden, como directores o como formuladores de proyecto, determinar este aspecto, ¿cierto? Lo importante es que cuando se lo traspasen, eh, cuando vean la consistencia, al final esa revisión también lo logren hacer. Luego les preguntamos esta es como una cartilla, esta parte tiene que ver con la propiedad intelectual. Acá es súper fácil porque, por ejemplo, si ustedes tienen propiedad intelectual actual, detállenla o indíquenla. Aquí hacen doble clic, van a rellenarla, es simplemente hacer esto. Yo tengo una patente solicitada, van marcando estas alternativas y nosotros rápidamente vamos a entender desde dónde se origina el resultado en términos de la propiedad intelectual que están seleccionando. Una patente solicitada en Chile. ¿Quién es el titular de la propiedad intelectual? Esta es una buena pregunta para aquellos emprendimientos de base científica tecnológica que vienen de la universidad, por ejemplo, que esperamos que ocurra en una proporción no menor, digamos. Entonces, por ejemplo, si viene de la Universidad X, ustedes como emprendedores colocar que pertenece a terceros, luego en la declaración jurada, en la postulación, indiquen el nombre de la universidad a la cual pertenece o el laboratorio, o incluso a una empresa, podría ser de una empresa la propiedad intelectual. En el caso de emprendimientos que hemos financiado, han sido de esa manera. Luego siguen esa misma línea y acá en esta cajita nos cuentan todos los detalles, por favor. Es decir, la patente, tanto, tanto, colocan el nombre de la patente, si es que la tienen, o el derecho de propiedad intelectual que tengan, indican a quién pertenece, desde cuándo pertenece, si hay terceros involucrados en la titularidad de la propiedad intelectual, eso lo pueden contar perfectamente en este espacio, ¿ya? Lo importante es entender si es que existe. No existe nada, por supuesto, colocan acá arriba ninguna, o no la marcan, y siguen avanzando en el desarrollo del proyecto. Lo escriben acá, ¿ya? A partir del análisis anterior, que es la siguiente caja, ustedes deben describir la estrategia de negocios de la EBCT. Acá ya entramos en materia del modelo de negocio, actores, relaciones entre los actores, transacciones, la propuesta de valor, que es súper importante describirla acá, en función de todo lo que anteriormente han diagnosticado. Luego, no más espacio que esto para poder establecer alguna estrategia de financiamiento que ustedes tengan en mente para el proyecto y alguna descripción de barreras o regulaciones que sea importante considerar o que aumenten el riesgo del proyecto. Por ejemplo, no sé, voy a hacer algún sistema de detección para enfermedades de la salmonicultura. Si hay alguna regulación, ustedes cítenla. Y en el fondo, la solución que ustedes van a desarrollar va a estar ligada a la regulación que hoy día determina en el fondo ese tipo de intervenciones en algún sector industrial en particular. Ese es un ejemplo, podría ser en el área eléctrica, en el área de energía, en el área veterinaria. Hay un montón de áreas o situaciones que cada proyecto puede presentar en materia de regulación. Lo importante es que lo describa. Y por último, la sección 4 ya habla del equipo de trabajo. Es decir, quiénes somos nosotros en el equipo de trabajo para tener la capacidad de abordar esta solución con esta complejidad. En ese sentido, la conformación de ese equipo de trabajo es súper importante. La motivación del equipo para realizar esa solución, que va a abordar ese problema o oportunidad, también es bien importante que lo describan acá. No en mayor espacio que esto que está aquí. Lo importante es que nos reflejen porque ustedes son los encargados o los llamados a desarrollar esa solución. Luego se identifican con mayor detalle y específicamente con la dedicación que van a entregar y con su formación, ¿ya? Esto por ahora es como un sustituto de la plataforma del portal del investigador, a modo de detalle de lo que queremos leer en la evaluación. Pero cuando ustedes postulen, tienen que linkearse a través del portal del investigador, o sea, el equipo mínimo debe estar ahí, identificado en la postulación. Después lo vamos a ver. Entonces, se completan ahí las 3 personas y luego, en el caso de tener empresa, en el caso de la beneficiaria, ustedes deben describir las capacidades de la beneficiaria. Si ya existe, ustedes deben describir capacidades en materia de capacidad científica tecnológica, acceso a laboratorios si es que los tienen, si no los tienen, también indíquelo cómo lo van a resolver. No va a haber
un cuestionamiento con respecto a eso. Muchos de ustedes parten desde la universidad, por lo tanto, también están utilizando laboratorios de terceros, eso es importante que lo reflejen. No por decirlo así, van a tener menos posibilidades, porque hay muchos emprendimientos que parten así, de esa forma, utilizando capacidades disponibles de terceros, que también para nosotros es bien importante no seguir duplicando financiamiento a través de equipos. Si hay una prueba que ustedes van a desarrollar y tienen el acceso al laboratorio en particular o un centro, que también nosotros como ANIT lo financiamos bastante, pónganlo dentro de la estrategia que van a realizar la etapa inicial al menos de validación en ese contexto. Luego la siguiente caja, la 4.4, es opcional, solamente si tienen asociadas, descríbela. Si acá es la única caja que debería permitir el no aplicar, salvo la de propiedad intelectual, si es que no tienen nada. Pero en este caso, si no tienen asociada, por supuesto, no hay nada que desarrollar. Acá es bien importante que sí coloquen algo, ¿ya? ¿Qué capacidades adicionales ustedes como emprendedores están convocando a la propuesta? ¿Y eso qué significa? En general, en el ecosistema, usted lo sabe mejor que yo, hay distintas instancias de apoyo, ¿cierto? Desde el mundo universitario están las oficinas de transferencia y licenciamiento o los hubs de transferencia y licenciamiento de tecnología que ayudan a las spin-off universitarias a que desarrollen sus emprendimientos. Desde el punto de vista de los emprendedores, hay un montón de aceleradoras o un montón de capacidades en el ecosistema que están súper desarrolladas, otras que están naciendo día a día, que ayudan a los emprendimientos a desarrollarse, ¿cierto? No quiero nombrar a ninguno para no caer en eso, pero hay un montón de aceleradoras, eh, oficinas de apoyo de cowork que están desarrollando o ayudando a los emprendimientos a que maduren o aceleren, desarrollen o validen sus tecnologías y por lo tanto, si tienen algún vínculo con ellos, nómbrenlos en esta sección y coloquen algún componente que va a aportar. Es decir, a través de este centro nosotros vamos a desarrollar la propiedad intelectual o vamos a acelerar el acceso a financiamiento a capital privado. Algún elemento que nosotros nos permita realizar la diferenciación que esa articulación o colaboración los está beneficiando como proyecto. Esas son las páginas. Como ustedes pueden ver, el formato tiene 15 páginas. 6 de esas páginas están en la primera parte de antecedentes, sumado a la tapa. En términos de contenido, el formato tiene 10 páginas, por lo tanto es un formato bastante abordable, especialmente para los que tienen ya proyectos formulados. Entonces, vean cada sección qué es lo que pueden copiar, si en la evaluación de alguna postulación previa a Startup Ciencia tuvieron alguna debilidad, mejórenla en esta sección y verifiquen su nota, la rúbrica es la misma, por lo tanto, en ese sentido debiéramos tener cierto grado de comparación entre un concurso y otro como parte de los criterios que se están evaluando, ¿ya? Ese es el formulario. Aquí sí me gustaría ya empezar a responder preguntas, Jimmy. Sí, tenemos hartas preguntas, Esteban, más de 40, así que vamos a hacer todo lo posible por responder la mayor cantidad. De todas ¿Ya? maneras, si quedan pendientes, las vamos a contestar posteriormente a través de nuestro formulario de preguntas frecuentes que ustedes pueden encontrar en la ficha del concurso. Vamos con la primera de Hernán Benavente. ¿Cómo se evalúa un proyecto de continuidad de Startup Ciencia que no necesariamente esté alineado a los objetivos de PS? ¿Puede postular o les Sí. juega en contra en la evaluación? No, el DPS es solamente para hacer una referencia en el caso que el proyecto corresponda a DPS. Si no lo es y es de continuidad, no hay ningún riesgo en que no coloquen ninguno. ¿Ya? Vamos con la pregunta de Claudio Rivas. En estos momentos estamos finalizando el pacto de accionistas de la EBCT y por lo mismo la personalidad jurídica estará lista antes de la fecha de cierre de la convocatoria. ¿Hay problemas en postular una EBCT recién formada? No hay ninguno, de hecho, lo que propiciamos y la invitación que hacemos en este taller es a aquellos que son personas naturales o que estén en la condición que explica ahí el emprendedor, eh, reformule la empresa o bien forme la empresa y postule Startup Ciencia. No hay ningún impedimento en términos de puntaje, más puntaje menos, porque la empresa la crearon un día antes de la postulación, entendemos que la crearon para la postulación y por lo tanto lo que queremos es que ese vehículo, que es la persona jurídica, les ayude a obtener el financiamiento para desarrollar la solución tecnológica en el estado que está. Esteban, si puedes dejar de compartir también para que nos Ah, perdón. podamos ver. Y vamos ahora con otra pregunta de Hernán Benavente. En proyectos que buscan continuidad, ¿debe ser un objetivo nuevo o puede también ser robustecer la tecnología para llegar, por ejemplo, a un TRL8? Sí, o sea, le agradezco y saludo también a Hernán. Hay varias maneras de presentar una continuidad. Por ejemplo, si ustedes desarrollaron un atributo o algún atributo de la tecnología y quieren sumar algún atributo adicional
porque eso les va a permitir mejorar la propuesta de valor o acceder a un mercado adicional o nuevo, es importante que lo presenten así. Si es una continuidad para escalar, es decir, es el mismo atributo o las mismas características distintivas, pero ahora en una escala mayor, con un mayor nivel de validación, también es parte de una continuidad. Entonces la continuidad se puede ver de distintas maneras, adicionando atributos o características, o bien facilitando el acceso a un escalamiento posterior respecto a lo que terminó el proyecto Startup Ciencia previo. De la Vamos mano de con eso, Sí, dale. todos los otros elementos, es decir, fortalecer la estrategia de propiedad intelectual o la estrategia de negocio, verificar eh, eh, estudiar algunos mercados adicionales o características nuevas del mercado, todo eso va como parte de la coherencia del proyecto complementario. Vamos con la pregunta de Juan Pablo Cayul. ¿Qué ocurre si hay una EBCT con poco tiempo de existencia, que no cuenta con los recursos directamente para tener la garantía que solicita? ¿Quedaría fuera de las condiciones de adjudicación o existe alguna vía que pudiese considerar? No, no, o sea, si tuviera problemas para obtener la garantía, ¿eso entendí? Sí, efectivamente. Nosotros estamos sabemos que no es tan fácil y por lo tanto en algunos casos si no se cumplen los plazos, estamos dando plazos adicionales. De hecho, en lo que estamos experimentando hoy día con Startup 23, que para el tema de cubrir la garantía estamos facilitando extender ese plazo para entregar esa garantía en mejores condiciones. Así que no debiera ser una causa de ¿cómo se llama? De no adjudicar el proyecto, a pesar de haber sido seleccionado. Muy bien. Vamos con la pregunta de Daniel Enríquez. Dentro de los resultados de fortalecimiento de la EBCT, ¿se incluye certificaciones de calidad, permisos comerciales, mejoramiento de infraestructura? Todo eso ayuda cuando ustedes lo describen justamente en una de las últimas cajitas de la capacidad de la beneficiaria. Si tienen esas condiciones, certificaciones, por ejemplo, o ir al extremo, laboratorio GMP, ¿cierto? Que es una condición específica de una infraestructura para hacer ciertas pruebas. Si tienen acceso a ese tipo de laboratorio o tipo GMP, ayuda un montón a entender que donde se va a realizar la prueba, hay cierta seguridad, hay cierta condición técnica, que esos experimentos que se realizan ahí son válidos o van a tener una probabilidad de validez. Si no las tienen, también tenemos el ítem de adecuación de infraestructura para que ustedes puedan a través de esa vía mejorar ese aspecto de la empresa y poder, en conjunto con eso, desarrollar un experimento, una prueba, una validación de mejor calidad. Entonces, todo eso lo podemos ayudar. Muy bien. Vamos ahora con una pregunta que nos planteó Fabián y también Cristóbal Concha. ¿Una empresa puede postular más de un proyecto? No puede. Está en alguna sección de las bases, ¿Qué? no puede Oye, espera. y sí, No, perdón, se abrió un micrófono. se abrió el micrófono. Sí, por favor, les pedimos mantener los micrófonos cerrados. Nosotros estamos canalizando las preguntas a través de Jimena y ahí vamos respondiendo. Entonces decíamos que no se puede. No se puede postular más de un proyecto Ujú. porque va a quedar afuera queda admisible el primero. ¿Ya? Ahora, Vamos con la... Dime. para que entre en detalle, vamos con otra pregunta más. Sí, Niurka Navarro. Ella pregunta, dice, ¿se puede postular si tengo un desarrollo TRL 4 o 5 validado y me he dado cuenta de que necesito incorporar un nuevo conocimiento o tecnología para mejorar y potenciar la producción del producto? ¿Sí? En relación más o menos al mismo tema, Bruno nos plantea, ¿qué nivel de TRL se requiere o se sugiere? No, en realidad es el que tienen. Y si tienen entre 3 y 7 se puede postular. Ahí también Para eso, respondemos a la pregunta de claro. Francisco Ochoa, que también nos decía si hay algún nivel, alguna preferencia o alguna recomendación más bien por Ah, parte de ya. ANIT No, 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 respecto al no, 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 TRL. acá tienen el mismo puntaje los que son 3 y los que son 7, ¿ya? Lo importante es que cuando ustedes acrediten el TRL en la formulación del proyecto postulado, adjunten o añadan o incluyan toda esa información que demuestre que eso efectivamente está en ese estado, ¿ya? Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que ustedes digan que es TRL 7, pero a la hora de la descripción de la solución sea una prueba de laboratorio, por ejemplo, sea una prueba de concepto recién, o lo que están describiendo obedece a otra instancia. Entonces ahí pueden caer en un error en la formulación que es súper bueno que de hecho lo cotejen con el equipo. Hay un anexo en las bases, que es el anexo número 2 que describe los TRL. Ahí lo podrían chequear. El anexo uno, perdón.
para que lo puedan revisar. Claro. Vamos con la pregunta de R. Bulnes. Dice, considerando las tres áreas de EPS, ¿el concepto ¿Ya? de eficiencia energética es parte de este llamado 2023? Vamos a verlo inmediatamente. Está el área de impactos socioambientales, que es la segunda área. Ahí hay apoyos a modelos de economía circular innovadores, impulsar adaptación de las industrias a cambio climático. En el de sofisticación y diversificación productiva también hay grados de transformación en términos de energía y eficiencia energética. Y en el caso de carbonización, dependiendo del área, también podrían encontrar esa condición que pregunta ahí el emprendedor. Yo creo que hay que mirar bien la tablita de los DPS y si calza en alguna de las áreas, marcarla y ustedes justificarla abajito, que es una tabla que está que les presenté, de hecho es la misma de la PPT, ahí la van a poder chequear también y lo justifican. ¿Cuál es la ventaja de tener el DPS marcado? Hay una parte del financiamiento del presupuesto total de este año, es decir, de 10 por decirlo de alguna manera, 4 son de DPS, en términos globales, por decir una proporcionalidad. El 40% es DPS. Por lo tanto, si marcan esa sección, va a poder ir directamente a lo que corresponde al área DPS. Y en todo caso, ante cualquier duda o si requieren hacer alguna pregunta más en específica o adjuntarnos antecedentes adicionales, no se olviden, ayuda a NIT, es el canal donde podemos recibir sus preguntas. Exactamente. Vamos con la pregunta de Nicole Krum. Con respecto al análisis de admisibilidad, si mi proyecto queda fuera, ¿me avisarían prontamente? Sí, nosotros marcamos como fecha entre 15 días a un mes, como avisamos ese proceso fuera de base. Ustedes tienen el derecho a presentar un recurso de reposición que se llama. Nosotros revisamos ese recurso de reposición, claro, ahí ya entramos como en el proceso de evaluación, entonces estamos full evaluando, pero en aquellos casos que se admite esa admisibilidad, nosotros volvemos a evaluar el proyecto, ahí somos bien, no somos, o sea, cuando hay una inconsistencia evidente, dejamos el proyecto fuera de base. Entonces ahí, por favor, verificar dedicación horaria, los costos. Si eso aparece varias veces en la misma parte de la postulación, el mismo error, ahí los dejamos fuera de base. De hecho, hay algunos casos que hemos hecho un poquito vista gorda, es decir, la planilla de costo dice una cosa, en el formulario dice otra, ahí quedamos, lo dejamos fuera. Pero cuando el error es menor, o sea, es decir, no requiere de una evidentemente que hay un tema que no corresponde a un error claro, como hacemos un arbitraje ahí y lo dejamos admisible. Por lo tanto, solamente cuando en distintas partes del proyecto la información efectivamente está mala, ahí nosotros la dejamos fuera de base. Y una lata porque de verdad que es un costo para nosotros, porque estamos evaluando, y mandarlo a dejar fuera de base significa hacer todo un proceso adicional, y eso significa también como desenfocarnos del proceso de evaluación. Por eso, los errores que han llegado son súper como... chuta. Por lo tanto, eso se resuelve básicamente con una revisión final. El video, por ejemplo, estaba el video, pero no lo subieron. Eso es un tema de solamente de tiempo. 2 de los 6 proyectos que dejamos fuera de base no alcanzaron a subir el link. Entonces, con un poquito de tiempo, con un poquito de revisión, eh, podría ayudar un montón a tener proyectos, no tener proyectos fuera de base. Acuérdense que tenemos el ajuste en la hora este año, de las 40 horas, así que también es importante para aquellos que van a formular. Importantes recomendaciones. Mm. Vamos con Daniela Enríquez. Dice, ¿hay alguna incompatibilidad de financiamiento entre Startup Ciencia, NIT y Crea y Valida de Corfo? En términos del propósito, tendrían que tener ojo con el tema de la etapa de validación del CRE y Valida. Los mismos objetivos de validación no debieran estar duplicados. Son proyectos complementarios, sin duda, pero siempre y cuando entre objetivos específicos no exista esta duplicidad, ustedes van a poder postular a los distintos fondos sin problema. De hecho, nuestro diseño de sistema de financiamiento en general es de encadenamiento. Este proyecto es muy corto, dura 12 meses, por lo tanto, el llamado es a tener una estrategia de financiamiento posterior para el proyecto, ya sea con fondos públicos o con fondos privados. Perfecto. Vamos con la pregunta de Carlos Montes. ¿Se puede presentar una idea tecnológica validada en un entorno geográfico diferente al propuesto en el proyecto? Claro, eso se llama adaptación para nosotros, en la postulación tienen que explicarlo bien. Esa adaptación, generalmente algunos atributos funcionan en condiciones distintas en un lugar geográfico que en otro.
y por lo tanto ahí hacer las pruebas que les permitan determinar esa validez en el entorno geográfico nuevo. Nosotros también financiamos lo que llamamos adaptación, mejoras y resultados totalmente nuevos. O, en algunos casos lo llaman disruptivos, pero eso, ojo con eso, porque cuando uno revisa un poquito más allá la bibliografía, no son tan disruptivos. Entonces, mejorado o adaptado, yo creo que es una buena manera de partir la formulación al menos. Vamos ahora con la pregunta de Camila Solís. Si el proyecto es liderado por mujeres, ¿se refiere a que tenga una directora a su cargo o que la empresa sea liderada por una mujer? Están las dos. De hecho, la condición de que activa el proyecto liderado por mujeres es cuando la directora es mujer o cuando la constitución societaria, es decir, el capital social, está constituido mayoritariamente, 50+1, por mujeres. Bajo esas dos condiciones se puede dar y en el fondo tener el beneficio de aportar un cofinanciamiento menor y que es harta plata, pero tienen que hacerlo cuando están postulando. Son como 8 o 9 millones menos a esta altura ya de aporte pecuniario. Así que es bien importante, es bien significativo, lo mismo para regiones distintas a la metropolitana. Y en ese sentido, Sonia Heber nos pregunta, dice, ¿qué pasa en el caso de mujeres que además viven en regiones? No se pueden duplicar los beneficios, postulan a uno o al otro. ¿Ya? Lo importante es que estén seguras de que efectivamente pueden acreditar que la empresa está en la región X, lo acreditan en la postulación, el domicilio de la empresa dentro de la constitución societaria, de la escritura o de los estatutos, dice región X, en el servicio de impuesto interno también se va a reflejar. Por lo tanto, ahí nosotros acreditamos si efectivamente es de región distinta a la metropolitana. Si además es mujer, eh, tienen que elegir uno de los dos, pero no pueden duplicar el beneficio. Clarísimo. Bruno nos No, plantea la siguiente pregunta. Dime. nos ha ayudado un montón porque estamos a punto de tener una equidad total respecto a las directoras y directores de proyectos. Se movió un poquito la lista de espera, dos proyectos del año con respecto al año anterior, estamos 53-47. Cuando partió esta TAP Ciencia estábamos 11-89. Entonces, ojalá que en esta convocatoria ya logremos ya una equidad total, ojalá, como un óptimo. Pero es una súper buena mecanismo, nos ha ayudado un montón, así que hay que seguir usándolo. Ese es el mensaje. De todas maneras. Bruno quiere saber lo siguiente, es en caso de ser de regiones distintas a la metropolitana, ¿la estructura de costos se realiza en base a 90-10? Sí, al tiro. Perdón la expresión, pero aquí inmediatamente en la plataforma de postulación y en la planilla de costos, el 90-10, siempre, inmediatamente. Es durante la postulación, eso sale en las bases. Nos ha pasado, hemos tenido algunos detallitos con algunos casos de proyectos antiguos que nos piden el beneficio cuando ya están firmando el contrato. O se dan cuenta cuando ya firmaron el contrato, se dan cuenta cuando tienen que hacer la primera rendición, se dan cuenta, pero yo había postulado a mujer o había postulado a este beneficio, entonces voy a aportar menos. No, es cuando están postulando, ¿ya? Eso nos ha pasado 3 o 4 veces. Para que no les pase a ustedes, háganlo inmediatamente. Tomás Livingston nos pide una aclaración, dice, ¿tiene que ser algún tipo específico la empresa que postula o que el proyecto se relacione con tecnología o innovación es suficiente? Acá no hay áreas prioritarias, digamos, salvo los objetivos de PS, que es un llamado a desarrollar ciertos temas específicos. Pero acá pueden postular proyectos en distintas áreas, desde lo que es biotecnología, inteligencia artificial, hablando de sectores tecnológicos, eh, dispositivos médicos, tenemos un montón de proyectos, nanotecnología, etcétera, o bien en áreas estratégicas de desarrollo, como por ejemplo agricultura, minería, manufactura, eh, agricultura. No hay un área temática en particular. La convocatoria es súper amplia. Ahora, la innovación que tienen que presentar es de naturaleza científica tecnológica. O sea, la mejora que tienen que hacer como parte del desarrollo, y por eso ANITA está entregando recursos a validar ese componente científico-tecnológico, mejorado, adaptado o nuevo, tiene que responder a una base científica o a un mérito científico-tecnológico. Vamos con otra pregunta de Daniel Enríquez. Dice, ¿el gerente de proyecto debe tener algunas especificaciones en términos profesionales? Por ejemplo, ser ingeniero.
¿O no hay, digamos, algún No, sesgo, alguna, o no, alguna no hay un sesgo de grado. De hecho, no queremos entrar en ese sesgo también con el personal científico técnico de colocar que tenga, por ejemplo, grado de doctor. Lo mismo nos ocurre con el gerente de proyecto, porque podría no ser ingeniero, haber estudiado, o qué sé yo, ser egresado, pero no necesariamente eso determina el éxito de una startup. De hecho, lo hemos visto en bibliografía, incluso en casos más o menos conocidos de empresas de base tecnológica, cuando se están fundando sobre todo. Así que en ese sentido, no es un sesgo que nosotros podamos presentar, al menos por ahora. Promovemos que la capacidad del equipo tenga todas estas condiciones, ojalá lo más preparado posible, que tengan una capacidad también de analizar la parte científica, tecnológica, etcétera, pero no necesariamente es una condición para todo el equipo. No queremos entrar en eso, por lo menos en esta fase. Niurka Navarro quiere precisar, dice, si somos liderados por mujeres, ¿la planilla de postulaciones considerando cofinanciamiento ANIT 90%? 90-10, inmediatamente. Otra Planilla de costo, pregunta de... planilla de Sí, costo y la plataforma de postulación también les va a permitir digitar o pedir digitar eso. Así que en ambos lados es 90-10. vamos con otra pregunta de Daniel Enríquez. ¿La carpeta tributaria debe estar actualizada a la fecha de cierre del concurso? Las bases señalan que tiene que estar al 31 de diciembre del 2022 la carpeta actualizada. Ahora, o sea, la carpeta que tienen que presentar. Si pueden presentar una actualizada, mucho mejor. Eso ya es como información del año, digamos, de este año 2023 más completa. Y aquellos que crearon la empresa recién, por ejemplo, no sé, por poner un caso teórico, un día antes que cierre Startup Ciencia, probablemente no le aparezca la carpeta en su sitio, en mi SII, ¿cierto? Cuando ustedes se meten en su empresa, no les va a aparecer. Y por lo tanto ahí van a acreditar, por un lado, con el certificado del tamaño de la empresa y con la fecha de creación. Porque probablemente no le aparezca el tiro. Estoy hablando del caso extremo, que estén en los últimos 2 días creando la empresa. Si ya la crearon hace un mes, antes de la postulación les debiera aparecer la información que corresponde. Vamos con la pregunta de Pedro Cancino. ¿Se valora que la empresa tenga firmado ESOP para el equipo? ¿Qué? ESOP, ESOP. Ah, ahí sí nos puede ilustrar para entender la característica esa. Veamos si Pedro está conectado. Sí, Pedro, Sí, Pedro, ¿nos escuchas? ¿Puedes explicarnos, por sí. favor? ¿Se escucha? Sí, se Sí. escucha bien. Ya, perfecto. Hola, muchas gracias por la presentación. No, es el vesting en el caso de nosotros, de 4 años, para darle una opción de compra de acciones al equipo de desarrollo. Digamos, los data science tienen esos contratos firmados. Entonces se hacen Mira, parte de la propiedad. ya, mira, ahí la única condición es que si eso se implementa dentro del proyecto, podría cambiar los estatutos de la empresa cuando está en ejecución por parte de ANIL. Y por lo tanto, la representación podría verse afectada. Lo mismo que con la propiedad de la empresa o incluso la titularidad de la propiedad intelectual. Entonces, esa parte que tenga que ver con la exposición o la oferta de una proporción de la empresa en algún minuto dentro de la vigencia del proyecto, tener ojo con eso. Siempre comunicarla a la NIT. Ya todo lo que tenga que ver con diluciones, ofertas, promesas de oferta, lo que corresponda a los distintos mecanismos financieros o tributarios para eso, o contractuales, ahí tener ojo en función de, si es que está en el marco de una estrategia de financiamiento, hacer la bajada, pero no necesariamente colocarlo como una situación de riesgo para el proyecto. Si ocurre en el proyecto adjudicado, ahí colocarlo como avisarnos a nosotros para cambiar si es que cambia, cambiar el tema de los representantes, si es que fuera el caso. Esto más Ya, amplia la gracias. respuesta, pero en el fondo tiene que ver con eso. Gracias, Pedro. Vamos ahora con la pregunta de Teresa Molina. ¿El rol de científico tiene que estar asignado al momento de la postulación o se puede llenar la vacante una vez adjudicado el proyecto? Después, no, el obligatorio debiera estar como reflejado, porque ¿qué pasa? Que cuando se está evaluando el proyecto hay una capacidad mínima que se va a evaluar, ¿cierto? Con nombre y apellido y con un currículum. Entonces, ese equipo básico no debiera ser NN. Yo como director no me puedo presentar como director y colocar un NN gerente y un NN personal científico, porque no voy a tener la descripción de su capacidad o trayectoria técnica. Lo que tengo que hacer es que los tres básicos deben estar descritos completamente para ser evaluados como parte de quiénes son los que van a desarrollar la solución.
La siguiente pregunta era de Rodrigo Nazar. Nos pide la URL del portal del investigador. Rodrigo, te la vamos a dejar en el chat para Ya. que quede también registrada para el resto de las personas que nos acompañan. Vamos con la pregunta de Alex Brown. Dice, por favor, aclarar lo de las 40 horas del director del proyecto. ¿Es dedicación exclusiva o que trabaje en la empresa? Ahora las tiene que acreditar para el proyecto. Ahí no pedimos que esto que esté en un horario, no sé, pues de 9, que no se acredite de 9 a 6, por ejemplo. ¿Ya? Lo importante es que el director debiera estar como líder del proyecto con esas 40 horas, pero tiene la posibilidad, en aquellos casos que no pueda. ¿Por qué lo hicimos así? Porque hay muchos proyectos que van a ser dirigidos o liderados por emprendedores que vienen del mundo universitario, en algunos casos. Es la mayoría, pero es una posibilidad. Entonces, en esos casos, facilitar que esa dirección técnica del proyecto la siga manteniendo alguien del punto de vista académico, van a poder bajar esa dedicación a 20 horas y poder colocar al gerente como parte de la dedicación de las 40 horas. Alguien de los integrantes del equipo debiera tener esa dedicación. No la queremos llamar dedicación completa porque el emprendedor generalmente esa dedicación completa no es, en ese sentido no se evalúa, siempre está trabajando mucho más y en días que no necesariamente son los días de la semana, sino que mucho más. En ese sentido, solamente queremos que se acrediten las 40 horas, ya sea por el director, y si no es el director, el único que lo puede reemplazar es el gerente de proyecto. En ese rol, tener una capacidad también de facilitar un poco la organización del equipo de trabajo en ese sentido. La siguiente pregunta es desde Heaven Biotech. Dice, para gastos de operaciones, ¿podemos asignar arriendo de lugar, un taller, por ejemplo, para desarrollar la tecnología? Sí, para gastos de operaciones es bien amplio el sentido y ahí, ojo, no caer en la tentación. ¿Qué nos pasa? Proyectos que hemos rechazado con gastos de operaciones, por ejemplo, los arriendos puede ser. Es un tema como trivial, digamos. Lo que nos ha pasado harto y que nos duele porque en el fondo son buenos proyectos, pero que están utilizando en el ítem de gastos de operación el subcontrato en manera amplia para desarrollar la solución por parte de terceros, para nosotros nos presenta un riesgo. Y eso lo quiero como reforzar. Me cuelgo de la pregunta nomás, si se fue el tema de los arriendos, etcétera, pero me quiero colgar de esa pregunta porque hemos dejado proyectos afuera donde están tercerizando prácticamente todo el proyecto y no se está quedando una capacidad instalada en la empresa. Esto es un mensaje para los que ya tienen proyectos de Startup Ciencia o que han postulado anteriormente y no han quedado. Para aquellos nuevos, el mensaje es el siguiente. La capacidad que ustedes subcontraten, lo importante es que quede una parte, total o parcialmente, dentro del emprendimiento. ¿Ya? Que ese subcontrato, ese desarrollo de ese componente en particular no se pierda o no se filtre o no tenga riesgo de perder la novedad. ¿Ya? Para nosotros es importante que si van a destinar 60 millones de pesos en un subcontrato o hasta 80, como hemos visto, de los 120, es importante que nosotros entendamos por qué y bajo qué condiciones eso va a quedar. Y entendamos que ustedes no son meros intermediadores del proyecto y que en el fondo la debilidad con respecto a la propiedad o apropiabilidad de la propiedad industrial, de las capacidades de la empresa, un montón de oportunidades que se van a perder o se van a diluir bajo ese esquema de financiamiento, para nosotros, si no está bien justificado, lo terminamos rechazando. Es un ítem bien importante para los proyectos, pero queremos también que tenga un súper buen uso en términos de los recursos públicos. No, vamos con la pregunta de Matías Neira. Si actualmente estoy cursando un BIU, que se termina en marzo aproximadamente, ¿podría escalar a esta postulación? Sí, tenemos una proporción bien interesante de proyectos que han competido, son proyectos VIU. Para los demás son proyectos de emprendimiento universitario que se generan por los estudiantes de pre y posgrado en la universidad. Tenemos una participación en adjudicación de un 7, de un 6% de proyectos adjudicados que provienen desde esa fuente de financiamiento. Por lo tanto, es una vía que nuestros emprendedores desde el mundo universitario también pueden encontrar y en el fondo desarrollarlo y tener la misma oportunidad de ser evaluados y la misma oportunidad de presentar sus méritos técnicos para poder ejercer un proyecto de esta naturaleza, de emprendimiento tecnológico. Así que por ese lado, sí, por supuesto, es una vía de trabajo. No tan solo VIU, sino que todos los emprendimientos universitarios que tengan este mérito, que puedan demostrarlo y nosotros lo podamos seleccionar, para nosotros es fantástico. O sea, como les decía en una parte de la presentación, la gran cantidad de conocimiento que se genera en nuestro país se genera principalmente en las universidades y no en la empresa. En ese sentido, la universidad para nosotros es una fuente o una vía de desarrollo de este tipo de proyectos. Esteban, vamos con la pregunta de Nicole Krum. Nos pide explicar qué labores diferencian al gerente del director.
del proyecto. Ya, eso es bien caso a caso. Podemos tener un director de proyecto muy desde el mundo de los negocios, podemos tener un director de proyecto muy científico, por lo tanto va a ser una pata científica del proyecto que se va a ver robustecida. Podemos tener un gerente de proyecto experto en propiedad intelectual y en transferencia o en apalancamiento de recursos privados, levantar capital. Va a ser distinto en cada caso. Por lo tanto, ahí no queremos tampoco como colocar un seteo a este rol. Lo importante es que tenga un gerente que va a cumplir roles de negocios o de transferencia o de propiedad intelectual, va a fortalecer la estrategia, por ejemplo. Eh, a un director de proyecto que va a poder cubrir todas las áreas por igual. El director de proyecto siempre tiene que dominar todas las áreas del proyecto. De hecho, nuestra contraparte, cuando entramos a seguimiento y control, nuestro vínculo es el director, por lo tanto tiene que responder por todas las áreas por igual. Entonces, en ese sentido, eh, el rol del director no está en cuestión. El gerente podría tener alguna connotación, dado su experiencia, y el personal científico, por supuesto, debiera estar en alguna de las actividades de la Carta Gantt que están acreditando las validaciones. TRL3, prueba de concepto, TRL4, laboratorio. Ese experto debiera un poco acreditar dar garantía en ese sentido, ¿ya? Pero es caso a caso. Muy bien. Vamos con la pregunta de Isidora Contreras. Dice, un académico que tiene un proyecto ANIT Fondesit en curso, ¿puede postular a Startup Ciencia? Y nos cuenta, a partir de los resultados de la investigación del Fondesit, se creó una empresa de base científica tecnológica en 2023. Excelente, felicitaciones ahí a la directora de proyecto. Efectivamente, hay Fondesit que también tienen una connotación de ser más aplicados y cuando se dan cuenta de la oportunidad y generan el emprendimiento, por supuesto que es un salto mucho más rápido como vehículo, ¿cierto? Para la transferencia y para generar los impactos que buscamos. Están abiertas las puertas para ese tipo de proyectos. Salvo ahí que las bases del proyecto Fondesit tenga algún comentario con respecto a la propiedad intelectual. ¿Qué pasaba antes? No sé si en esas bases podría ser el caso. Que si se protege, hay un tema con el tema del subsidio, es decir, una devolución o alguna sanción ahí, si se protege a través de patente. Entonces, verificar que el resultado financiado a través de ese Fondesit no esté afecto a esa cláusula que tenían los Fondesit en su minuto, ¿ya? Pero de todas maneras, lo que promovemos es que el conocimiento que se genera a través de nuestros subsidios, sea investigación individual o aplicada, eh, permite impactar a través de vehículos como los emprendimientos. Así que por ese lado estamos alineados. Súper. Vamos con la pregunta de Daniela. Si tengo una tecnología de obtención de un producto, pero requiero hacer un escalamiento productivo, ¿puedo postular a este tipo de beneficio o se requiere un componente de innovación dentro del escalamiento propuesto? Ya, pues lo que pasa es que en el escalamiento viene implícito el componente de innovación. Cuando ustedes van a escalar algo, en este instrumento debieran justificar que dentro de ese escalamiento viene un componente, ya sea un producto, un proceso o un componente de esto, eh, que quieren validar a cierta escala. Puede ser un producto que ya exista y van a estar añadiendo, escalando un atributo nuevo para un mercado distinto o para un mercado que ya existe. Eso va a depender, son como tipos de caminos que uno puede teóricamente imaginarse. Lo importante es que acredite que ese grado de escalamiento trae de la mano una innovación que tiene riesgo. Y nosotros estamos financiando ese riesgo. Si no tiene riesgo y nos damos cuenta que, oye, lo que pasa es que ese componente ya está desarrollado, ya existe, está publicado, hay empresas que lo usan, claro, ahí lo vamos a evaluar mal, por supuesto. Pero si es novedoso, si tiene una posibilidad de protección intelectual o industrial, nosotros vamos a ayudar a que todo eso se pueda lograr dentro del proyecto Startup Science. Esteban, vamos con las preguntas de Milletay Hernández. La primera, ¿puede participar como director, gerente o personal científico un becario ANIT de doctorado? Sí, la medida que sus becas no esté amarrado con la dedicación. Hay becas más antiguas que tenían una limitación estricta de horas. Esto le dejaba, si no estoy mal, aquí me puedo equivocar, pero si no estoy mal, le dejaba como 6 horas para hacer otras actividades, en algunas becas antiguas. Pero hay unas convocatorias nuevas que han ampliado ese rango de trabajo del becario. Y por lo tanto, cualquier otra actividad que él desarrolle podría incluso hasta recibir remuneración adicional. Esos son como concursos más recientes. Ojo con en las bases que establecen a ese doctor por parte de ANIT, para efectos de que no tenga alguna dificultad después con la subdirección de capital humano. Pero por nuestro lado,
La invitación está abierta para que todos nuestros doctorados, estudiantes de doctorado, tesistas de doctorado también se sumen a lo que es el emprendimiento de base científica y tecnológica. Al igual que con los proyectos Fondesit, entonces hagan las consultas directamente a la Subdirección de Capital Humano, a Claro, la Subdirección de Proyectos de Investigación y resuelvan justamente esas dudas. claro, revisen sus bases del concurso que También, fueron adjudicados y ahí vean si hay alguna controversia en temas de proyecto exacto. actual, pagos adicionales por parte de ANID y dedicación. Yo creo que esas son como las tres variables que podrían chocar en algún sentido con las bases. Importante. Otra pregunta de Milleray dice, ¿cómo es la relación con la universidad? ¿Se adjudicamos nosotros solos el proyecto o trabajamos con ellos como red? ¿O ellos forman Ah, parte integral de la postulación? Dice, genial la pregunta. Sí, ya, porque los emprendimientos de base científica tecnológica que se generan al alero de las universidades, que normalmente la mayoría de las veces se conocen como spin-off universitaria, o en la Universidad de Concepción le llaman, por ejemplo, las EBTU, las empresas de base tecnológica universitaria. Hay distintas clasificaciones, pero lo importante es que cuando están generándose a partir de esa capacidad, es decir, de ese laboratorio, facultad, centro, digamos, la universidad tenga un acompañamiento también. Y en ese sentido pueden participar fortaleciendo aspectos del escalamiento, del acceso a financiamiento adicional a través de fondos públicos o bien a través de acompañamiento en materias de estrategia y propiedad intelectual. Estas universidades las tienen porque nosotros como ANIT también las financiamos. Por ejemplo, las OTL, los hubs, todas esas ayudas, esas herramientas y esos recursos que ustedes pueden disponer para los emprendimientos que salen de la universidad, se pueden utilizar y se completan en la última cajita del formulario. ¿Ya? La cajita 4.5 creo que era, eh, habla de eso. Entonces, todos los emprendimientos que vengan de las universidades y que puedan acreditar ese acompañamiento, o un campus, como se llama en teoría, en lo que es las bases, colóquelo. Es importante para nosotros porque así vemos como coherencia entre políticas públicas, sobre todo lo que es transferencia tecnológica y emprendimiento. y Miguel también nos preguntaba por los adjudicados de los años anteriores. Ahí solamente contacte Miguel que toda esa información está disponible en nuestro sitio web. Tú puedes ir revisando las convocatorias anteriores de Startup Ciencia, tanto la 2023, que como bien contó Esteban, se abrió este año y se adjudicó este año, como las de años previos. Puedes revisarlas justamente en nuestro sitio web. Ahí está toda la información disponible. Exacto. Vamos con la pregunta de Juan Aguilar. Dice, nuestra startup inició actividades en impuestos internos hace 10 años y 2 meses, pero recién tuvimos movimientos, es decir, primera facturación hace 7 años. ¿Se puede postular el proyecto? Y si no fuera posible postularlo por el tema de la antigüedad, ¿podríamos crear una nueva empresa con el mismo proyecto, asociándome con otras personas y crear una nueva sociedad y nueva empresa para postular? Y yo creo que la última alternativa es la mejor, porque la otra es mandar a hacer la consulta a fiscalía, pero ahí no les recomiendo hacer esa vía porque efectivamente nosotros sacamos el párrafo, lo teníamos escrito en las bases, pero lo sacamos, que era de que acreditar las primeras ventas estuvieran dentro de los 10 años. Pero en la presentación con el diseño del instrumento no lo establecimos así. Así, efectivamente, quizás la mejor vía más expedita, fácil para todos, es que creen la empresa nueva y quizás la empresa antigua podría ir como asociada y un poco dar respaldo, que en fondo hay una antigüedad de por medio del equipo de trabajo, sobre todo cuando les toque tomar garantías o algo, tomar algún compromiso financiero, si es que son adjudicados, nos podría ayudar incluso en eso. Pero yo creo que lo más fácil es crear la empresa. Vamos con la pregunta de Sergio Díaz de Medina. Dice, tengo un miembro del equipo que tiene un proyecto abierto de postdoctorado en ANIT. ¿Es esto limitante? Depende, ese es un depende muy enorme, porque está abierto desde qué tiempo, porque podría estar en morosidad con la NID. Si está en morosidad con la NID, claro, las condiciones son distintas si es que está pendiente desde la semana pasada. Entonces, esa pregunta, ver por favor los plazos, si hay algún problema mayor con respecto a esa demora en ese proyecto, es que esté abierto y que no esté cerrado porque no ha rendido, porque no ha declarado, porque no estaba ubicable el beneficiario. Un montón de cosas que pueden ocurrir que, dependiendo de la condición, podrían afectar esa contratación. Lo importante siempre Sergio, es regularizarlo. sí, y ahí a través de AyudaNIT creemos que es la mejor alternativa para que puedas pues, justamente Exacto. presentar los antecedentes. Oye, quería presentarles la rúbrica Ujú. que hay un par de datos que me falta presentar y no sé si quedan más preguntas. Nos quedan más o menos como 40 preguntas todavía. Wow. ¿Y Sí, en qué tenemos hacemos? hartas dudas.
A lo mejor Eh, voy con esto, que me interesa presentar lo que es la rúbrica, para que también entiendan los que van a postular. Dame una última pregunta, porque son las 11:50. sí, sí, exactamente. Ya vamos con la pregunta de Hernán Benavente. En el caso de proyectos de continuidad, ¿el problema y oportunidad y tamaño del mercado deben ser distintos o puede ser el mismo problema y tamaño de oportunidad, pero el objetivo distinto, en base dice, a los aprendizajes del primer Startup Session? De nuevo, Hernán, gracias por la pregunta, porque ¿qué nos ha pasado? Que proyectos de continuidad que se han presentado resulta que vienen con información más deficiente que la que originalmente presentaron en el proyecto que se adjudicó, sobre todo en la de mercado. No sé por qué, hay un par de casos que nos ocurrió, esto lo hago, pasa a la evidencia, no terminaron desarrollando mucho mejor el mercado, es decir, si ya tenían un financiamiento del año y ya tuvieron la información de las pruebas o ya avanzaron en la parte de desarrollo y validación tecnológica, cuando les tocó describir nuevamente el mercado, que hay que hacerlo porque el proyecto en el fondo hay que presentarlo igual para todos, fue deficiente. Colocaba un tamaño gigante del mercado, muy general, muy poco bajado, no habían verticales. Sobre todo si tienen financiamiento previo de la NIT, lo que esperamos es que venga un detalle mucho mejor de ese mercado, más específico y mucho más segmentado, más riguroso en ese sentido. El mensaje de Hernán, si es que van a presentar una continuidad del proyecto, eh, tomar toda la información que han podido recopilar hasta ahora y mejorar esa calidad de descripción de mercado. Especialmente, ya sea problema, oportunidad y mercado, mucho mejor respaldado. Porque efectivamente nos pasó eso, lo encontré bien curioso, así como un comentario general, sobre todo para aquellos que van a presentar continuidad. Habiendo tenido el financiamiento previo de la MIT, no estaba tan desarrollado o peor desarrollado que en la postulación original. Entonces, en ese sentido, un punto para mejorar ahí a todos los que vayan a postular de nuevo. Esteban, y la última pregunta de Claudio Rivas. ¿Se puede seleccionar más de un TPS si nuestra innovación aplica Sí, transversalmente a las tres propuestas? sí, exacto. Lo dejamos así finalmente en las bases. Si apunta a los tres, va a tocar algún grado de coincidencia en alguna de los tres áreas. Así que si ocurre eso, mucho mejor, se aseguran de que en el fondo el DPS con mayor probabilidad va a ser seleccionado como DPS. Lo importante es que abajito, en la cajita, que es muy chiquitita, acrediten por qué están esas tres áreas y en el fondo se puede clasificar así. Esteban, entonces para ir cerrando, vamos con la rúbrica. El resto de las preguntas van a quedar pendientes, pero como les decía hace un rato atrás, las vamos a responder a través del documento de preguntas frecuentes y para quienes preguntaban también, les vamos a mandar un correo con accesos a la presentación que hoy compartió Esteban y además al video. Les voy a compartir la rúbrica porque son las 10, Ujú. oh, perdón, las 11:53. Sí, Partimos a las 10 a y las ya 10. hay Ha alguna sido presentación. maratónica la jornada. Sí, entonces voy a compartir esta rúbrica. Ya, la rúbrica la recuerdan, ¿cierto? Está el tema de problema-oportunidad, está el mérito científico o trayectoria del resultado, está la estrategia de validación y desarrollo y está el equipo, ¿cierto? Esas mismas componentes están en esta rúbrica, es la misma del año pasado, para aquellos que ya postularon y conocen en las bases desde el año pasado o antes. Son cuatro criterios que abordan estos ciertos aspectos. ¿Se acuerdan del 20% inicial? Problema y mercado es una nota. Calidad y trayectoria y robustez más el grado de diferenciación es el 30. ¿No estoy mal? Las primeras 5 páginas del formulario ya tienen el 50% de la nota. Es importante que hagamos este espejo, porque a la hora de la formulación debieran ir respondiendo estas preguntas, esta guía que está acá. Después viene la fase de implementación, que es el 25%. Y ahí, en ese 25%, hay tres elementos que están. La estrategia en general de validación y desarrollo del proyecto, está la de negocio, que incluye el modelo de negocios y la propiedad intelectual, en aquellos casos que vienen desde la universidad, la de transferencia tecnológica, es decir, cómo la institución que es propietaria de una propiedad intelectual o un derecho de propiedad intelectual se lo traspasa a la empresa que se está creando. Ya eso es para aquellos que vienen como tipo spin-off que desarrollen el punto. La estrategia de financiamiento y por lo tanto, y por último los resultados comprometidos. Esa sección está dentro del proyecto de la plataforma de postulación y un resumen chiquitito en la cajita del formulario. Eso vale un 25%. Y por último, ¿quiénes son? Ustedes para desarrollar esta solución compleja que se está desarrollando. ¿Qué expertise tienen previa? ¿Cuál es su equipo de trabajo? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué otros emprendimientos han desarrollado? ¿Qué capacidades tiene la EBCT? Voy a usar capacidades de la EBCT nuevas que tengo en un laboratorio, en un cowork, o voy a aprovechar lo que tengo en la universidad por ahora para luego validar y avanzar. Todos esos escenarios son válidos, ¿ya? También vale un 25%.
Y esa es la rúbrica, no es más que eso. Por lo tanto, cuando estén completando el formulario, también estén pensando siempre en el peso específico de la nota. Y lo otro que quería comentarles es que en esta convocatoria tenemos este punto 4 y el punto 5. Estas son las bases, ¿eh? Esto para seguir impulsando el tema de mujer, ¿ya? En aquellos casos de proyectos que hayan sido considerados como una mujer, como en el rol de directora, van a tener una bonificación. Esto se me había ido a decírselo en la presentación. Van a tener un 0,2 puntos de base adicional en el puntaje final. Es decir, si con esta rúbrica tengo un 3,0, en el caso de ser directora, voy a tener un 3,2. Ustedes pueden decir, no es significativo a la hora de los rankings finales. Sin embargo, la simulación que hicimos el año pasado, con el fallo anterior, nos indicaba que con ese 0,2 podríamos haber llegado al 50 y 50. Les conté que estábamos en el 43, 57. Con ese 0,2 adicional hubiésemos llegado qué sé yo, era 49,5, 51,5. Por ese tema del 0,2. Lo queremos impulsar, es una indicación también de nuestro ministerio para poder seguir fortaleciendo el área de empresas de base científica tecnológica en mujeres y por lo tanto van a tener esa bonificación al final del ranking. Y el otro beneficio que tenemos para efectos de los presupuestos para proyectos que se generan desde regiones, es decir, desde macrozonas, van a tener asegurado para aquellos proyectos con nota mayor o igual a 3, es decir, de un bueno hacia arriba, nota final, una proporción de la asignación presupuestaria de un 10%. En el caso que no tengamos, por ejemplo, de una macrozona proyectos con nota mayor o igual a 3, toda la plata de ese fondo se va al ranking general. Ya, por ejemplo, ¿qué regiones postulan menos? Región de la macrozona austral. Esa región creo que no tiene proyectos adjudicados en los últimos 2 años. Queremos incentivar que los proyectos de la macrozona austral postulen, o emprendimientos de la macrozona austral postulen. Si no hay proyectos buenos, es decir, no tienen nota 3, ese 10% se va al ranking general y por lo tanto se vuelve a distribuir en términos generales. Este mecanismo está pensado en macrozona norte y en macrozona austral principalmente, que son los que tienen menos tasa de adjudicación. El resto funciona de verdad en función del mérito técnico de la propuesta. Ahí ya entran a correr los presupuestos, la calidad del proyecto propiamente tal. Solamente queremos que con este incentivo macrozona austral y macrozona norte también se puedan sumar a un número más, que se genere un poquito más de masa crítica, básicamente. Hay regiones como la región del Biobío que arrasa con estos resultados, la región mexicana en esta ciencia lidera también, la macrozona centro también. Por lo tanto, en ese sentido el tema está más o menos resuelto. Son otras macrozonas las que hay que seguir impulsando y por supuesto también hay aquellos que sean de macrozona, estamos disponibles también para hacer charlas específicas. De hecho, estamos planificando las primeras para macrozona norte y macrozona austral para poder hacer alguna charla específica en algún nodo o en algún centro o área de emprendimiento que tengan a la letra de alguna universidad o de algún sector o gremio productivo o gremio de emprendimientos para poder ir directamente y poder comunicarle este beneficio a ellos también. ¿Ya? Eso, no, si hay más preguntas podemos ir respondiendo. Yo mientras tanto me voy a cambiar a la plataforma de postulación. Y vamos, yo hice una pregunta creo que es fundamental. La verdad es que yo no estoy de acuerdo y me Perdón, parece... pero teníamos otras preguntas antes de la suya, Sí, Francisco. Disculpe. sí, mire, lo sé. ¿Qué pasa ante la igualdad, ante la ley, ante este tipo de discriminaciones? Me refiero a castigar postulaciones basadas en el sexo del director. Yo les recuerdo que la igualdad ante la ley es un derecho humano. Me gustaría que lo respondan. Por último, al final, no la dejen pasar por alto. Me parece mal. No creo que sea la forma. Ya, te agradecemos la pregunta y la podemos canalizar de manera formal quizá. Sí, yo creo que sería importante. Déjanos tus datos y nosotros te vamos a responder como corresponde, pero compartimos también tu inquietud, probablemente la de muchos, así que por ese lado darte la transparencia para efectos de responderte a ti y quizás al resto, en ese sentido. Sí, de todas maneras, se nos ha también descolgado harta gente ya por la hora y por la duración de la actividad. Vamos con las dos últimas preguntas, si te parece, y las otras las contestamos también a través del documento de preguntas. Súper. Miguelay Hernández dice, en el caso de una empresa que actualmente tiene adjudicado un proyecto Corfo, en particular un Semilla Expande, ¿puede postular a la convocatoria de Startup Ciencia? Sí. Perfecto. Carlos Montes,
los proyectos y el financiamiento previo pueden ser de proyectos en el extranjero. Esa parte me gustaría aclararla, porque la empresa tiene que estar creada en Chile. Entonces, en ese sentido, cuando usted desde el extranjero, pero con la empresa creada en Chile y con alguna alianza en el extranjero, podría ser. Pero si la empresa no está creada en Chile, no puede. Perfecto. Daniel Enríquez, ¿el nivel de madurez se valida con imágenes de resultados? Por ejemplo, figuras, tablas, etcétera. El nivel de validez se puede describir de distintas maneras, ¿ya? A través de diagramas, a través de publicaciones o a través de anexos que ustedes puedan añadir a a la postulación, en la cual se describa el tema de avances que han desarrollado, tanto a nivel de laboratorio o en escalamientos a mayor escala, por decirlo de alguna manera. Lo importante es que lo acrediten. La manera gráfica o informativa como lo hagan va a depender de ustedes, como ustedes tengan la información hoy día. Y vamos con las últimas dos. Sonia Hebel, si hemos ganado varios proyectos, ¿en el monto total se suma el valor de cada uno de ellos? Sí, en la tabla resumen. Sí, si es que están en la misma línea previa, ¿cierto? Que son parte de la trayectoria del resultado anterior, para llegar, por ejemplo, a un TRL5 o TRL6, que acrediten también ese conjunto de fuentes de financiamiento. R. Bulnes dice, captura y retención de CO2, ¿implica reducción de las emisiones de CO2? Sí, todo lo que tenga que ver con control o mitigación o, de cierta manera, no emisión, sustitución o reemplazo, se puede acreditar dentro de lo que es el DPS. Y vamos con la última que vamos a responder por hoy, que es de Francisco Ochoa. ¿Qué tan determinante es el grado de novedad en el proyecto y cómo se evalúa ese punto? Es muy importante porque de hecho es la pregunta que tiene mayor peso específico y el grado de novedad un poco se acredita a través de la trayectoria primero, es decir, cómo llegaron a esa hipótesis tecnológica que ustedes van a presentar finalmente, que objetivamente eso es, eh, porque es mejor que lo que existe y para eso cuando ustedes definan esa meta, en el fondo, coloquen alguna variable con algún indicador que les permita acreditar que eso es significativamente superior. Entonces, cuando ustedes se focalicen en el proyecto, en la descripción, y coloquen, por ejemplo, un atributo A, que es 20% más eficiente que, esa acreditación deben reflejarla a partir de la trayectoria previa. Y en ese contexto, ese salto tiene que ser significativamente mayor, porque si es incremental o no es del todo relevante, no es significativo, podrían entrar en el fondo a ser discutible esa mejora, esa posibilidad de innovación. Siempre es importante que el atributo o el conjunto de atributos que seleccionen permita representar un salto de valor mayor, ¿cierto? Una mejora significativamente mayor e incluso eso representarse a través de la propuesta de valor. Debería ser parte de esa narrativa en el fondo, debiera ser parte ese elemento. Por lo tanto, es súper importante y nosotros le damos la mayor ponderación, de hecho. Trayectoria y mérito diferenciador, mérito científico y grado de diferenciación es el más alto, tiene un 30%. Esteban, vamos a ir cerrando ya. ¿Ya? Queremos agradecer a todos y todas por haber participado de esta actividad. Les vamos a compartir la información y el material al respecto. Las preguntas, tal como ya anunciamos, las vamos a responder posteriormente. Y bueno, solamente me gustaría finalizar recordándoles algo que Esteban mencionó, pero es la fecha de cierre de la convocatoria, jueves 16 de noviembre a las 17 horas. Y recuerden que Ayudanit es la plataforma por la que recibimos todas sus preguntas. Que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias. Y les vamos a estar avisando para las posteriores actividades que tengan. Súper, gracias. Que estén muy bien.